Suscríbete a la Panterita. Ariel. Vimos otro partido, entonces no sé. No, totalmente. O sea, Ariel, totalmente. ¿qué le pasa? No, Ariel? no, vamos. No, espera, vamos a empezar otra vez. No. Vamos a analizar. Poneme la música, hermano. No. Yo quiero. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Lani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día, saludos a Fabio todos. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Bruno. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo le dieron la selección? Me gustó el segundo tiempo la actitud. El equipo que en el primer tiempo no se encontró nunca, incómodo. Sí. La posesión de la pelota de México hizo pesar. Le hicieron figura a Anthony Silva. Pero en el segundo tiempo parecía que justo cuando íbamos a empezar a presionar, llegó el gol. ¿Por qué le enfocan a Ariel si yo estoy hablando? ¿Qué le pasa a los muchachos? Bien, Fabio, bien. ¿Qué le pasa a los muchachos? No, pero el segundo tiempo llegó el gol. Llegamos con gente, por eso llegamos al gol. No fue casualidad, no fue una chiripeada. Pero yo entiendo a los muchachos de ahí. Pero o sea, todos quieren escucharle a Ariel. Yo quiero que después, le claro. escuches a tu compañero y no agarre y Le estoy empiece a escuchando. tomar tereré. No, pero estoy escuchando, que puedo escuchar también tomando tereré. Estoy escuchando perfectamente su argumento. Qué argelino, ¿eh? Qué bárbaro. No, pero bien, estoy escuchando. Está en modo píbulo, hermano. Estoy escuchando. Está en modo píbulo. Y para rescatar jugadores jóvenes, Eso sí. esta es una selección casi nueva, Eso salvo sí. la columna vertebral que llevó Barros Esqueloto. Ante una selección mundialista. Que también... Vos me podés decir, no, pero ¿sabés que jugaron los de los locales? Y Yo estoy de acuerdo que 15, 20 minutos, bien la selección cuando México ya estaba desgastado. Pero el primer tiempo hay una diferencia de 2-3-0. No le vimos a México, hay una diferencia de velocidad muy grande. Desbordaron, llegaron, triangularon, pusieron además una oportunidad cara a cara con posibilidad de gol y Anthony Silva se hizo la gran figura del partido. Pero rescato, por supuesto, al menos el resultado que puede moralizar a una selección, una afición deportiva que está no ganamos desencantada. más, Ariel. Eso, no, por eso. Perdimos la gimnasia de ganar. Ariel, ¿Sabes qué? No olvidamos lo que es una victoria. Claro, por yo favor. no discuto eso. Ariel, vos sos mi amigo, pero ni a Bolivia cuando le ganamos, más Correcto, hermano, el pero- alma. pero Ni a Bolivia, vos sabés lo que es eso. la mitad de acá. Bueno, Olvídate pero vos que una sos su cosa, amigo. una cosa no, es- tenés que pegarle pero rebanal, hermano. Una cosa es el Porque resultado. Si él toma tereré mientras vos estás hablando. Una cosa es Se el toma resultado de- y otra cosa es el rendimiento. Y en el rendimiento estamos todavía muy lejos, salvo los 15, 20 minutos. Y los partidos duran 95 a 100 minutos últimamente. Entonces es muy poco. Para mi gusto fue discretísimo lo de la selección y no estoy en absoluto de acuerdo cuando escucho al técnico decir no cometimos un error táctico, fue bueno el partido, sí. Hubo No hicieron presión en el primer tiempo. Hubo jugadores a rescatar. hubo Destaco jugadores- Mateo Gamarra, destaco Yo que ya cumplió. quiero creer lo que te Destaco- escriben en las redes sociales, en Twitter, hoy de la Destaco- mañana te destaco peleaste. Mateo Gamarra. Porque no hay un jugador de Destaco- Cerro destacado, vos te de- pones chinchudo. Destaco Matías Galarza, que me gustó, encaró, fue atrevido. A veces se equivocó, pero me gustó. Tiene gambeta, juega asociado al equipo por momentos. Me gustó la personalidad de Diego Gómez. Y el resultado se ganó 1-0. Eso fue lo bueno. Nada más. Ariel, ganamos jugadores para la selección y encima le ganamos a una selección mundialista. No importa con qué equipo jugó, si jugó con el ascenso mexicano. No, tampoco fue así. Pero- pero Fue le fue ganamos una- casero. Vamos pero a una ser selección exigentes. mundialista. Tenemos que ser más exigentes, sino con muy poco nosotros mismos acá en la prensa no, ya estamos satisfechos. Somos exigentes, Vamos siempre a le ser bajamos la exigentes. caña a los Vamos a hinchas, ser todo. exigentes. Hay que Ganamos, ser exigentes, Ariel, ya hace tres ganamos, Copas del Mundo que estamos fuera. Ganamos el Y partido, después, ganamos ¿sabe qué decimos? jugadores. Decimos que México no tiene nivel el fútbol mexicano. Y mira, Pues si no puede lo que criticar jugaron, por no criticar pintaron la cara nomás. ayer, ¿Para lo que qué jugaron en parecemos a ese México? señor amargado, ese señor jubilado amargado que no sabe para quién tirotear? Vamos a hacer... No, vamos pero a... yo con argumentos estoy tiroteando. No, O ¿qué sea, estoy argumento? criticando no tirotear, porque tirotear No. sería ser mala leche No, y no. buscar desestabilizar a un grupo. No tirotear, o sea, criticar, hablar de Pues fútbol. Nadie está hablando de tu critico mala porque intención. Es muy poco todavía lo que se vio. ¿O vos querés 15, que 20 diga minutos es que muy un poco. jugador de Cerro, alguien esté No, no tiene destacable? nada que ver algo? los clubes, acá y terminemos. Basta con el Cerro Limpia en la selección. La selección es la bandera paraguaya y No, punto, ¿verdad? No, tranquilo. Por un partido así nos ponemos tan nerviosos. No. Sí, La lo que pasa Imagínate es que lo digo que que vengo a las hace, 6 de la con, dos- mañana. con dos equipos suplentes. No, tanto pero- así, golpea la mesa. Pero es que dice cualquier cosa también. A Pero ver. ¿cómo que cualquier cosa? ¿Cómo que cualquier cosa? Vamos a ser exigentes. No. Que 15, 20 minutos y ya es maravilla jugar la selección. No, mal No, se nadie jugó. dijo que Globalmente era una se mara- jugó mal, Vos se viste- rescata la victoria. Hay 3 chicos que son de futuro. Punto. Ariel, Gamarra, que hizo un extraordinario partido. Ganamos Buen un partido, jugador. Buen partido. Él apenas se saludó con Bruno Valdés y Anthony Silva.
Ni no practicó con ellos apenas. Es un equipo nuevo No que le se conoce, no le la conoce. primera que le Claro, dio. le saludó. Si se cruzaran en el centro, a lo mejor no le conocía. Sí, y bueno. Rescaté bien la personalidad, aunque alguna vez se le ganaron la espalda también. Está bien, Pero es parte bien, del bien, juego, bien, es parte del Regular, juego. Personalidad, bien, pasó la prueba. Diego Gómez, bien. Galarza, bien. Anthony Silva, está claro que va a ser todavía arquero hasta que le dé las piernas. Aquí vino un técnico a vendernos espejitos, nos vendió humo, nos dijo que la posesión, que Paraguay tiene que jugar diferente al fútbol, y no pasábamos la media cancha. No pasábamos, y ahora resulta ser que ganamos un amistoso ante una selección mundialista con jugadores nuevos en la selección Pero que no nos engañe el que resultado. debutaron, sí, pero Pero por ¿qué eso. Ortigo va a hacer? No, y Fabio por- Richard Ortigo hace 40 años juega en la selección. Con jugadores González nuevos. juega hace 40 años. Carlos González ya tiene no sé cuántas Pero una ¿y a quién le eliminatoria por lo destacaste? menos. ¿A quién le destacaste? Saúl ya jugó. Bruno Valdés hace 3 eliminatorias que juega. Es la camada de Gustavo Gómez. Anthony Silva hace 40 años que juega en el fútbol. Entonces, no, tampoco una selección Y nueva. este son- con un son trabajo, está Ariel, bien. no le ganamos ni a Haití, no le vamos a ganar Igual, más. Mateo Gamarra, ¿no te pareció destacable será? Bruno, ¿no me escuchaste? Pero dije, Y Mateo sí, Gamarra, bueno, Galarza, entonces Derly González mismo, porque Y está bien, le Derly González recobramos a hace un 3 jugador que eliminatorias. no estaba siendo Perfecto, tenido más en cuenta. está bien, Bruno está Valdés no era más tenido en cuenta. O Y sea, está bien, yo vamos, rescato vamos eso. a hablar de los Inclusive jugadores que no eran Saúl- tenidos en cuenta. Inclusive Saúl, a pesar de que 2 veces quedó fuera de foco, ¿verdad? En una no llegó al cruce, en otra quedó parado que pudieron terminar en goles de México. Para Pero- vos quedaban pagando y que fuera de y foco. y bueno, otra pero cosa, estamos bueno. acá, si no con resultados, no vamos a decir resultados y punto, y no vamos a analizar más los rendimientos. No, nadie A hace mí- eso y menos en esta mesa. Nos conocemos bien, Ariel. Y ya sé, pero déjame decir por lo menos lo que pienso. No, porque- claro, pues tenés el micrófono, Yo- podés cantar si querés una música. Cumbia podés cantar si querés ahora. No voy a cantar, pero déjame tener mi crítica y ser exigente porque yo ya estoy podrido de no ser parte de la mayor fiesta del mundo a nivel mundial y que con 20 minutos ya... Pero este es un nuevo proceso. Exigemos a Guillermo, Estamos de exigemos a los acuerdo. jugadores... Estamos de acuerdo, que todos es poco estamos cansados, todavía, todos es estamos poco todavía, podridos es y poco todavía. todos vamos a estar amargados durante la Copa del Que no Mundo nos porque tape la el bandera de resultado, todos los por países va a favor. ver menos la Que nuestra. no nos tape el resultado, porque si no venía No, ese gol de no, Derrick, si no, Anthony no. no tapa, no sé qué vamos a estar diciendo acá, ¿verdad? Entonces, Hay mucho trabajo. espera, ¿y a quién se le eligió como figura? Anthony... Y bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién está tapando nada? No, si Por Anthony, favor. Si Anthony No. no tapaba a todos los que se le fueron, no sé de qué estamos hablando acá, ¿verdad? Porque... A lo mejor estamos hablando de un empate o O una derrota, o una derrota y de... otra vez acá que mala selección. No, porque no, vamos a analizar- veces el resultado tapa mucho lo que No, sucede pero en el yo desarrollo creo que en del esta partido. mesa somos lo suficientemente coherentes y maduros y creo que cada uno tiene su nivel profesional para no estar analizando el resultado solamente, sino el rendimiento, lo que siempre hacemos. Está bien. O si no, pues vamos a hacer tipo de esa... Claro, ¿cómo para se que vamos a llama? tener 2 horas y No media de quiero programa, poner vamos a nombre, decir, nada. ya no hay punto, mete el gol un jugador y le da como figura. Nosotros no estamos a esa altura de nivel de periodismo. Perfecto, Claro. perfecto, y está bien. Yo manifiesto y esa es mi postura sobre lo que pasó ayer en la selección. Saludo a la victoria y 3 rendimientos de futuro. Nada más. Me retiro ya de la conversación. Bueno, Dani Federico, no sé si vamos a retirarnos ya del programa. No, No, es que yo no entiendo. puedo- no, me retiro mientras porque no sé más qué decir, ya está. Es lo Bueno, que yo pero- pienso y creo, lo que pasó y lo que sucedió, lo que yo vi. Puedo estar equivocado, pero es lo que yo vi. Yo transmití el partido, he visto y bueno, listo. Pero entonces le vamos a decir a Guillermo que bueno, que este partido nos sirve, que el sacrificio que hizo Mateo Gamarra, el gran partido que hizo, que su familia se emocionó seguramente con el trabajo que hizo, no sirvió para nada porque para Ariel no sirve en este tipo de partidos porque Yo no dije eso, yo lo que no veía no es... jugamos bien. Yo no voy a sobrevalorar nomás un hecho. Un partido por una victoria. Pero vos Eso sabés nomás. lo que es. Pero destaqué, yo no sé si ustedes me escucharon, destaqué la victoria. Pero vos sabés de lo que esta es el mañana destaqué, trabajo escuché otra vez en Twitter. Oye, desde un oyente. triunfo. Dios mío. Entonces- Hay que seguir en todo tu... Ya está bien, ¿no? Y bueno, ya está, pero no no sé, te sientas pero- tan... Tu postura está bien. Está ya bien, está bien. mi postura está. No, tampoco para... Mira en la Bueno, cara, bueno, está bien. Y Pablo está tranquilo hablando también. o Bueno, sea, me tranquilizo, no. me tranquilizo, está bien. Estoy No, un poco pero- exacerbado, pero- posiblemente no. ya un poco cargado desde la mañana o de la noche, pero Yo bien, quiero- tranquilo, bien. yo quiero destacar- Te toca pero- tres pero partidos espera. tres partidos de Copa seguidos a la noche. No, Va a venir a dar la vuelta a carrera con la no mesa. por el partido, Esta es la noche, no por el la partido, noche. es por la No, gente. no, Que le demos todos los partidos el fin de semana, no, el lunes No, no viene a no, fusilar. pero este no estoy diciendo muchacho. por el partido. No digo por el trabajo, sino que por algunos cursos que tuve, nada más de las redes sociales de la mañana Y otra sí, vez. pero calmate, Ariel, Mira, eso tranquilo. es parte de nuestro bien, no, trabajo. entiendo, ¿Qué vas a hacer? Acá tenemos de cero, acá. Discutí con La mesa. la audiencia, o sea, con la gente de Twitter, debate, qué sé, yo no sé, yo no contesto, ¿verdad? Pero vos interaccionás, interactuás, perdón, con la gente, está bien. Quiero un poco un paño de, a ver, Federico, ¿vos qué pensás del amistoso?
No, el primer tiempo nos pelotearon de todos lados. No pasaban en velocidad, juego asociado, realmente. Pero sé que yo no tenía mucha expectativa para ver una selección diferente, ¿verdad? Por más que México juegue con los locales y Paraguay también con una gran mayoría. Viendo la formación, no había mucha diferencia, pero evaluando, sí, Derry González sigue siendo importante. Voy a tomarlo importante. Richard Ortiz un partidazo. Gamarra bien. Anthony Silva, hoy estaba diciendo que él muchas veces se ha enojado con esta mesa por un montón de cosas, pero ayer fue una gran figura, atajó como si tuviera 25 años. Y me gustó el inicio del segundo tiempo. Mira que no vi el partido con la rigurosidad de quizás ya que estaba trabajando, ¿verdad? Que uno ve diferente porque estaba mirando Vélez Flamengo, 2-0, dije no, vamos a mirar todo el partido de Paraguay. Miré todo el partido de Paraguay, porque ya estaba resuelta la cosa en línea del 2-0. Y sí, pelota en los palos, Anthony Silva, ¿no? Eso es innegable. Fue dominado por gran parte, pero en el segundo tiempo me llamó la atención como México se fue atrás los primeros 20 minutos y Paraguay salían jugando los centrales cerca del círculo central en varios momentos. Después se viene el gol y se viene otra vez el ataque de México y me quedo con la última imagen que es la que todos queríamos, ¿verdad? Porque a mí me gusta que gane la selección. Lo vamos a criticar siempre cuando se hacen las cosas mal. Ayer fue superado el equipo, pero me gustó esa imagen sobre el final de por fin festejamos un triunfo. Fíjate, joder, hermano. Los jugadores por fin terminaron un partido y qué suerte entender estaban todos sonrientes, hasta los técnicos se fueron a dar palmadas a la espalda porque se aguantó el partido. Era un partido para aguantarse, una selección que tuvo microciclos, ni siquiera entrenamientos tuvo, y que sacó el pecho, sacó la cara. Cuando se dice esto ni ganas pone, no, ayer pusieron ganas desde indiscutible el principio al final, fueron sobrepasados, repito, y es muy importante, claro. Y ese festejo de abrazo de los muchachos sobre el final es algo que no se vio ni contra Bulgaria porque aquello fue mucho más frío, ¿verdad? Entonces ahora estamos en una época, arrancar de abajo, se arranca con jugadores que en algunos puestos son insustituibles a pesar de la edad que tienen, y con otros que mostraron que están en un buen momento. Lo que pase acá un año es impredecible, porque están las lesiones, está el cambio de comportamiento del jugador, pero me gustó Melgarejo, por ejemplo. Melgarejo marcando, o sea, el equipo tuvo una entereza aún siendo superado que no se le veía antes, cuando era mirar para abajo, recibir el gol y sacar del medio todo con la mano en la cintura. Entonces ese tema lo agarro, me gustó. Dentro de lo que sí, uno tiene descendencia, 3 pelotas en los palos. Anthony Silva volando de palo a palo, no va a decir porque hiciste un partido que superaste al rival o que ya está la selección. Claro. Pero creo que mostró varios progresos que no le veía antes y que eran muy preocupantes. Yo rescato la actitud y la victoria, porque a partir de que hay actitud y hay un tercer factor, hay jugadores valiosos que hemos recuperado, caso de Derry González, y después otros jugadores que van a ir creciendo, como el caso de Mateo Gamarra, que a lo mejor pueden tener una meseta, pueden tener bajo rendimiento también en algún momento en la selección, eso es normal, pero de que hay madera, hay madera. Y rescato la actitud, o sea, esa actitud de la selección paraguaya que hace mucho nosotros estábamos despotricando diciendo qué actitud hay, por qué no se entrega más. Y bueno, también a veces Courtois es figura del Real Madrid. Eso es lo que yo no entiendo de Ariel. Yo no sé si él ve, qué partido es lo que él ve. Si ve piquibole o ve ping-pong o qué es lo que ve. Pero vamos a Courtois, no, déjame por favor. No me descalificar. No, es que yo vos digo así, vos me vas a saltar así. Espera, no, decí lo que quieras, y vos sabés que puedo decir lo que quieras. Yo te quiero dejar completar con todo el respeto y cariño que me tenés, que te tengo. Courtois, el arquero del Real Madrid, a veces es figura. ¿Y cuál es el problema? Y Real Madrid es múltiple campeón, es ganador de todo. Ganó la Supercopa, ganó la Champions, ganó su torneo local, el equipo más ganador de Europa. Y nos vamos a agarrar y echar y derrumbar todo porque el arquero es figura. Real Madrid, o sea, vamos, no. más que se cansa de hacer goles. No tiene, no. Bueno, pero nosotros no tenemos Benzema, será veterana. Ya sé. Pero a veces es figura Benzema y ¿cómo se llama? Courtois, y no por eso decir no está todo mal. No por eso vamos a agarrarle y cambiarle justamente a Benzema. Hace 16 años que estamos más o menos así. No, yo rescato algunas. Mira, Ariel, esta no es una selección perfecta, le falta muchísimo. Pero lógico. Le falta muchísimo, pero
¿sabes qué? Dentro de lo malo que estaba la selección, me parece que del subsuelo estamos sacando la cabeza así por lo menos chiquitito, y nos vamos a agarrar y seguir con ese criterio de todo está más bueno y le vamos a pegar a esa cabeza para que vuelva al subsuelo. Es más, yo hice el tema, destaqué el tema de los 20 minutos, de los jugadores que aparecen, pero yo creo que no hay que sobrevalorar lo que ocurrió, porque estamos hablando de una selección mexicana también, B o C, que milita... No, casera, es casera, no es B ni C. Que milita en el... Yo creo que dentro de un equipo que juega mal y que es superado por el momento y que termina ganando un partido que también muestra sus buenos momentos, más que nada es una sensación final que dejó, ¿verdad? No es una sobrevaloración. Todos estamos de acuerdo cuánto ha sido dominada la selección, y repito que yo no tenía expectativa que eso no pase. A mí me parecía que sí, que iba a ser dominada cuando vi el marco, todo lo que se estaba preparando. Estos mexicanos, primero que varios están jugando un lugar en la lista. Segundo que jugaron con ese público y México siempre tiene el tema de la velocidad. Por suerte no tiene un goleador, ¿no? O sea, ya tenía un goleador, iba a ser otra la historia, pero a mí la sensación final que me dejó una buena sensación mucho más importante que en partidos anteriores. Chuna está muy callado. No, escuchando, cuando no hay, tipo en el tráfico está ahí un congestionamiento, entonces hay que buscar más. Eso, hermano, no podía cruzar nunca, no podía entrar nunca Cacique. No, por eso. A ver, cuando uno está en una situación anormal, está bien festejar, celebrar, consolarse con premios que cuando te va bien ni siquiera mirarías de reojo. Yo creo que inclusive desde ese lado Guillermo hasta fue un poquito más, creo que dijo espiritual. Muchas veces decimos moral, para lo anímico. Y cuando uno vio el primer tiempo era, ojalá no nos pase lo de Japón. Porque la diferencia en materia de velocidad era prácticamente la misma. Claro, los mexicanos no definían como los japoneses. Pero yo yo lo que veo de esta nueva selección, y compro lo que dice Guillermo, que cuando pide que se analice desde los amistosos post-Perú, que son los dos partidos en Asia y el partido de ayer, tiene una capacidad de sufrir. Y yo no sé si va a ser el famoso sello, eso que en la jerga, como cuando alguien dice jugar a los tacuaré, o el sello del maño. Pero yo veo ya una selección que es bien reactiva y que tiene un arquero que uno va a rezar para que Anthony llegue hasta los 45 jugando. O sea, entonces... Anthony, por ejemplo, Daniel, mame. Usted estaba hablando de lo que siente el jugador de Cerro ahora, en los minutos finales. Y Anthony, del equipo ayer, que siente que hasta los 98 minutos no podía estar porque siempre se le escapaba la victoria o un buen resultado sobre el final. Lo que pasó en Corea, por ejemplo. Corea, contra aquel Serbia, Eslovaquia, no me acuerdo quién era que nos empató también sobre la hora con golpe de cabeza, eliminatorias. No, por eso, yo cuando veía el pitazo final del árbitro y veía a los muchachos festejar, yo decía, qué bien. Era una mezcla de alivio y ojalá se pueda, porque no se puede ignorar que el tema del entorno, o sea, esa cultura casi derrotista que hemos tenido durante los últimos 10 años y no hemos codepado 10 años, o sea, vos vas como el mejor de tu club, de tu país, y vas y ve a los referentes con la cabeza agacha, o sea, todo eso también influye. Por eso cuando Guillermo habla de lo espiritual, yo coincido. Entonces, en un contexto normal, fíjate que hasta para el Tata era importante ganar ayer, porque pobrecito decía, con el primer tiempo que hicimos la gente abucheaba. Yo ya tengo que entender que acá hay que acá son mala leche y todo eso. Entonces su título es me siento el enemigo número uno claro, o sea, del pueblo. Encima Hugo Sánchez ayer pidió que lo saquen. No, y dijo tanto él pide a todos los técnicos. No, pero a lo que voy nomás es, fíjate, estando bien, estando mal, siendo mundialista, siendo sparring de un mundialista, o sea, lo del ambiente y lo del entorno es muy importante. Entonces, yo, cuando ayer Bruno preguntaba qué esperaba de esta selección, voy a ser consecuente. Yo quería ver a los nuevos nomás, porque a mí no me cambiaba. O sea, yo no necesitaba el partido de ayer para saber que Anthony es un arquerazo.
Yo no necesitaba el partido ayer para saber que Richard es el tipo que, aunque juegue adelantado, es el de la voz de mando de ese mediocampo. Yo no necesito que Derley esté allí ubicado para aprovechar el único tiro al arco que tuvimos de Cocolizo para saber que es un jugador de selección. Lo que sí quería ver era qué onda con Mateo, qué onda con Galarza y qué onda con Diego Gómez. Y en ese orden me gustaron los tres. ¿Cuánto tiene que ver que te haya gustado ellos tres? El tema del resultado, mucho. Y acá voy a poner un ejemplo bien inmediato. ¿Se acuerdan de ese partido contra Japón? Alan Benítez y Luis Zárate jugaron por el sector derecho de la defensa. Y acá vimos, y se equivocaron muchísimo. Y aquella vez la crítica también era proporcional a la chapa y a la carrera del jugador. A Zárate, bueno, era su primer partido y bueno, el famoso se lo tiene que ir esperando. Alan, ya un jugador más baqueteado, no, jugó mal. Pero al haber un resultado tan lapidario como ocurrió en Asia, ayer, si por allí México no hacía 3 goles, capaz le iba a afectar también a Gamarra, a Gómez, a Galarza. Gamarra todo el partido. Galarza entra justo cuando México empezaba a pegarse un festín por la zona de Melgarejo. Y hace un recorrido y un ida de vuelta de un jugador que es ofensivo con un trabajo defensivo. Eso es compromiso. Me dirás, y bueno, tiene 20 años, que perfecto, pero en estos 10 años hemos tenido jugadores de todo tipo que se hacían los exquisitos. Entonces, yo lo que destaco es ver el debut de los nuevos y el tema del resultado para que se pueda edificar algo. Desde lo futbolístico, yo no sé si es una coincidencia o ya es el sello que quiere Guillermo con el famoso, porque los técnicos son los primeros en saber hasta dónde tenemos, independientemente a cómo declaran. Pero vos agarras el partido contra Japón, contra Corea y el de ayer, vemos a un equipo que no va a pelear la posesión, va a estar jugando muy cerca del arquero, por ende el arquero debe ser muy importante. ¿Se acuerdan? Chile fue el arquero contra Japón. Y aquella vez dijimos, mira un poco, o sea, a Paraguay le llegan mucho y le van a llegar mucho. En la era Berizzo, a Paraguay no le llegaban tan rápido, pues la primera vez que llegaban era gol. Entonces, ¿ese es el sello o es el inicio de un trabajo? Lo que está claro es que en un inicio yo no puedo despreciar algo que no sabíamos hacer, que era ganar. Porque, y fíjate que ni siquiera ganamos partidos importantes. Contra Ecuador le ganamos un partido ya eliminado. Este fue un amistoso. Contra Corea, fíjate hasta cuando Corea empata sobre la hora, que era lo que se decía, ni amistosos saben ganar estos muchachos. Y se había jugado bien. Entonces, hoy en día, en clubes, pero también en selecciones, aunque no tenga una frecuencia diaria, es muy importante esto de convencerse. Y acá a nivel local tenemos los casos. O sea, tenés ahí el caso de Cerro, el caso de Libertad, el caso de Olimpia, para decir, mira cómo el resultado extiende, revierte o fortalece una tendencia. Y esta es una selección que no sabe ganar, que creía que además de no saber ganar, venía inyectada. Entonces, en ese contexto, haber ganado en un partido, en un estadio mundialista, en un marco donde se fue visitante relativamente, porque me imagino de cómo habrán estado los muchachos, que cuando eran piloteados en el primer tiempo, la gente de México le abucheaba a su gente, y era un abucheo fortísimo. Entonces, desde ese lado, yo, repito, yo valoro el resultado, valoro el tema de que no les haya pesado la pierna para los debutantes, los tres, cada uno en su rol, cada uno en su tiempo, y después saber, a mí me queda como dilema, si Guillermo quiere jugar así o es el inicio de transformar algo. Si él decide que él quiere jugar así para sacar resultados, porque tuvimos los 3 resultados, derrota, empate y victoria. En los 3 jugamos con, ponerle con un promedio de 20% de posesión, exagerando un poco, tirando 1 o 2 remates y que nos lleguen, especialmente Japón y México, en doble dígito. Por eso yo, de los conocidos, no me sorprendió absolutamente nada. De esa mitad, reafirmo otra vez que
más allá de que hubo fisuras, se nota que hay cierto entendimiento entre Richard y Cubas para lo que pueda significar el futuro de esta selección. Bueno, están los oyentes que quieren participar más que nunca. Vamos a habilitar el WhatsApp y las líneas en un instante, por favor. ¿Quién está, muchachos? Acá no estoy recibiendo nada. Vidalia González, ¿cómo le va, señora? Impresionante. Bueno, vamos a lo de Guillermo Barros Esqueloto y Derlis González, jugador de la Albirroja y técnico. Son muchos jugadores que al no ser partido FIFA, contar con los jugadores del medio local. Me gustó mucho la disciplina que jugamos, me gustó la táctica que implementamos, que la cumplimos y nos dio resultados. Y creo que en el segundo tiempo logramos bloquear bien a México. Quizá en el primer tiempo le dimos alguna opción, alguna también eran offside, que tapó Anthony. Las dos primeras eran offside, la tercera de Gallardo la hicieron muy bien porque México tiene buenos jugadores y también tuvo su oportunidad, pero me voy muy contento y obviamente el triunfo, como vos decís, simplemente sirve en lo espiritual, pero nosotros tenemos que ir mejorando partido tras partido y ir proyectando la mejora. Hoy jugaron algunos jugadores jóvenes. Diego Gómez, que entró en el segundo tiempo, tiene 18 años, Matías Galarza tiene 20, Mateo Gamarra tiene 20, muchos jugadores jóvenes que la verdad tenemos mucha ilusión y que seguramente con los que tienen gran experiencia a través de estos años vamos a ir mejorando desde lo futbolístico, pero te reitero, muy contento en cuanto a la disciplina que tuvimos, a la táctica, al resultado, y la verdad jugar contra México, contra tanta gente alentando a ellos, para nosotros era muy motivante y nos sentimos muy bien. Primero que nada, yo pienso que Derlis González. no solamente venir a jugar en un estadio así a nosotros nos gusta, es más, representar a nuestro país es lo que un jugador pretende siempre, es un lugar donde cualquiera quiere estar y bueno, hoy nos tocó a nosotros, nos tocó hacer de la mejor manera y bueno, es el camino a que hay cosas que mejorar, pero es el camino a seguir. No, obviamente que cualquier triunfo, ya sea con los jugadores locales o del plano internacional, es importante, porque como dijo el profe, anímicamente creo que deja bastante bien al grupo. Lo necesitábamos y creo que hoy conseguimos hasta ese triunfo que lo veníamos buscando ante un rival que va al Mundial. Señora Vidalia, ¿cómo está? Señora Vidalia. Bueno, la mamá de Mateo Gamarra, queremos hablar un poco con ella. No sé si nos Hola. Hola, doña Vidalia, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto escucharte. Igualmente, señora. Bueno, cuéntenos su impresión. Me imagino que se habrá sentado ayer frente a la tele para mirar el partido de su hijo. La familia estamos sentados frente a una pantalla gigante, emocionados y contentos. Va a ser imposible. Que mucha personalidad sigue demostrando tu hijo, señora. Sí, gracias a Dios, demostró todo y puso, como se dice, la garra como paraguayo para defender su equipo. Él siempre fue así desde chico, tiene una personalidad, pareciera ser un poco callado, pero en la cancha es un jugador muy firme, con mucha personalidad. Así mismo el señor, él es un chico muy calladito, lo que hace en silencio y responsabilidad, eso es siempre, esa responsabilidad él mantiene. ¿Dónde él empezó su carrera deportiva, señor? Chiquitito y, o sea que no es tan chiquitito, pero le gusta el fútbol. Y ahora demostró, está ahora, por su mérito propio prácticamente. Claro. Señora, ¿y él dónde empezó? ¿Dónde él comenzó como jugador o desde niño? No jugador profesional, ¿verdad? Pero hablamos de querer ser futbolista. Y él empezó, como nosotros le llamamos acá, en una canchita que se le dice Tarabé. Y ahí él empezó. Y después de ahí pasó al Club General Garay. Y ahí va empezando. Ahí salió campeón, su 15, su 17.
Y así se van. ¿Y cuándo él llega al Olimpia, señora? Y hace poco, como todavía no hace ni un año, él se fue primero en lo de... ¿cómo te iba a decir? Olvidé ya su nombre. En lo de... ¿cómo se llama el club de Matatlán? Independiente, ¿no, señora? Se fue lo de Independiente y de ahí pasaron a Octubre y de ahí se fue a Olimpia. Muchachos, está la señora Vidalia. Se la escucha un poco emocionada también. Sí. ¿Y con quiénes vieron el partido, señora, ayer? Y la familia completa. Somos una familia muy... Tengo 13 hijos. 13 hijos. Y tengo 13 hijos. ¿Y qué número de hijos es Mateo? 9. Yerno, vecino, y siempre colocamos una pantalla gigante. Desde que él empezó a jugar el partido, nosotros... Claro, con 13 hijos. Pantalla gigante y prácticamente un estadio, porque los vecinos, todo viene a ver el partido y nos alienta muchísimo también ellos. Y claro. Señora, y... Más emocionado porque... creo que aprieta la señora, está muy emocionada. Aprieta el... Señora, ¿y qué número de hijos es Mateo? Y Mateo es el 7 hijo. El séptimo hijo de los 13. Sí, señor. Ariel. Señora, ¿y en qué momento o hasta cuándo le estaba trabajando en un barco? Entiendo que él trabajaba en un barco, ¿no? Sí, él después de que estaba en Olimpia ya vino la pandemia y ellos tuvieron todo prácticamente vacaciones y vino y antes de eso ya trabajaba luego y después cuando vino empezó otra vez a trabajar ahí con su hermano. Jacula era la pandemia, me vio. Sí, sí. ¿Y qué es lo que él hacía? ¿Y pintaba en el barco? Sí, pintaba. ¿Y también hacía navegaba o simplemente ahí cuando estaba a orilla iba a trabajar? No, a la orilla nomás. El barco se acerca a la orilla y ellos pintan y entra ahí adentro con una linternita y ahí pintan ellos. Sí. Claro, es más o menos como calafatear el barco, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Así mismo es, señor. Pero su sueño siempre fue ser jugador. Sí, siempre, eso es su sueño siempre, ir a jugarse, y soñaba mucho, lo decía alguna vez, iba a jugar por la selección paraguaya y muy poco tiempo ya se le cumplió su sueño. ¿Por qué le dicen el sargento a él? Y eso lo público ya le pone... La gente, claro. Fabio. Porque él es muy serio y... O sea, que él así siempre, muy serio y como te digo... Lo que hace en silencio, pero responsabilidad espectacular. Dentro de eso, señora, que hace en silencio, mucha gente ya lo vio a él ayudando con víveres a familias carenciadas ahí en Concepción. ¿No perdió la humildad nunca desde que está en Olimpia? No perdió y eso es lo que yo le pido a él, que él nunca pierda esa cosa, porque la gente así le conoció a él y así tiene que seguir. No tiene que ser alzado, porque eso es una cosa que no le vamos a soltar a la familia porque nosotros empezamos desde abajo y así tenemos que continuar. Señora, esto te planteo, viste que está muy arraigado en el pueblo paraguayo, estas creencias que tenemos, ¿verdad? Y el séptimo hijo pues dicen que es Luisón. pues, ¿por qué te reías así, señora? No, pero te pregunto, ¿no te dijeron a vos eso cuando, o nunca no, te come? Eso es si viene 7 hijos varón y no, era así, pico. 2 varón y después 2 nenas y después 2 varones otra vez y después viene él. Otra nena otra vez y después viene. Con razón que te reíste. No, era los... acá ya me están diciendo el Luisón Gamarra. No se le puede. Mateo Luisón Gamarra. No, pero vamos a quedar nomás en sargento. Y decime, perdón por la pregunta, ¿y papá dónde está? Nuestro papá hace 5 años, 5 meses que partió para la eternidad.
Ah. Y eso es nuestro gran potente de allá arriba, que todos le pedimos a él, por toda la familia y ahora en especial por él, porque él está luchando por un lugar mejor. Claro, o sea que cuando él era jovencito, entonces le perdió a su papá. Así mismo. Él después de perderle a su papá, ya se fue en Asunción como para probar. Y seguramente eso es lo que todos decimos, que él no lo dio desde allá arriba, y con el Papaguazú otro, y con la ayuda de todos los santos a quien yo les he encomendado siempre a toda mi familia. Y gracias a Dios, ahí estamos. O sea, señora, lo que estabas contando hace rato, él cada vez que tiene vacaciones va y ayuda a la gente ahí, a la gente carenciada de ahí de la zona de Concepción. Así mismo, sí. Muy poco luego viene, y la vez pasada vino 3 días por ahí. Y en esos 3 días de tiempo ni participó con nosotros y hizo esas cosas. Y gracias a Dios la gente está agradecido demasiado con él. Y como te digo, así va a continuar si Dios quiere. Señora, y él que le pusieran Mateo como nombre, ¿solo es coincidencia con esa música paraguaya de Mateo Gamarra? No sé si usted conoce esa música. Es nuestro acervo popular. Una coincidencia nomás. Una coincidencia nomás. Muy bien. Sí, así. Señora, muchas felicidades a usted, a toda su familia, y qué bien tener a un hijo que se sacrifica por la familia, que es un muchacho que hasta ahora ha demostrado mucho profesionalismo. Ojalá que continúe así. Y ayuda Ojalá a la gente. Que no se desvíe, que no aparece ningún modelito por ahí, que no haya ningún problema. Sobrio, muy serio hasta ahora él. Así que ojalá que continúe así, señora, porque demasiadas tentaciones hay acá en Asunción, señora. Así mismo, señor. Y eso nosotros vamos a mantener. Eso yo te prometo que vamos a mantener eso. Y si por ahí se desvía, hincame nomás y vamos a enderezarlo otra vez por el camino de que... Te llamamos para que vos vengas acá a vivir con Mateo y ya ahí se soluciona el inconveniente. Uno de mis hijos está luego por ahí, pero imposible, porque acá somos más la mayoría y yo siempre me voy. Está bien, está bien. Señora, mucho éxito y salud para toda su familia y gracias por atendernos. Igualmente, muchas gracias por recordar por nosotros y suerte, y así vamos a continuar. Doña Vidalia, antes que te vaya, ¿qué cocinaste? ¿Qué se va a comer hoy? Y hoy vamos a comer un guiso de arroz, una ensalada de repollo y mucho jugo de naranja, le estaba diciendo a tu compañero. ¿Y la mandioca, señora, o con pan nomás vamos a meterle hoy? Y vamos a meterle pan, porque más mandioca está demasiado feo por ahora y no va para comer. Está bien. Chao, señora. Gracias, doña Vidalia. Igualmente, un gusto. Igual. Vidalia González, la mamá de Mateo Gamarra. Qué pelada. Yo pensé que era, viste que el séptimo hijo dice que me lo hizo. Pues sí, tiene que ser 6 varones antes. Ariel, no te vayan a reír, hermano. ¿Cómo le va a preguntar? Sí, pero hermano, es que así nuestra cultura. Cuando dijo en el séptimo nos miramos todos. Sí, claro. Pero pues... Mira, si le decía Curupila 2, peor se iba a reír de mí. Pobrecito. No, pero o sea, claro, se entiende la señora, por eso me explicó muy bien, respetuosamente. Claro. Se rió primero. No, claro, había mujeres que... Claro, después me dijo, no, pero ese pues no es consecutivo, me dijo. Yo 2 nenas, 2 nenes, después igual. Pero además, 13 clavado, hijos. 7 hijos nada más. No es que, por ejemplo, 7 varones, hijos varones. Y si aparece una octava, en este caso una mujer, entonces, digamos, se anula esa posibilidad. No, creo que no es así. Al ser el 7º varón, hijo, ya él lo hizo. No importa después lo que venga. No, pero imagínate en quién nos metió Ariel. Las noches, ¿A quién le vamos a llamar para eso? Imagínate lo que plantea Ariel. Estamos analizando el partido, hablamos con la mamá, una linda nota. Y si después del 7º varón llega otro, ya se rompe, dice. Sí, no es solo la leyenda acá, hay un gran disco de Iron Maiden que se llama 7º hijo de un 7º hijo. O sea, en Londres también está en el Anglo también. ¿Y ahí qué pueden decir? En la antigüedad, ¿verdad? También estaba esa cuestión, pero yo que no creo que sea así, Ariel, porque si no va a esperar que, o sea, el 7º nace y nace. No habrá por la octava a ver la nula y el... No, tampoco. Yo creo que son 7 seguidos y... 7 varones seguidos, ya el 7º ya supuestamente lo hizo. Igual, independientemente al tema de la mitología o la leyenda, una heroína la señora. Qué heroína, ¿verdad? Vos sabés lo que es 13 hijos. Y a ver, sin conocer, uno mirándolo a Mateo,
Y repito, porque ahora veo que y Wilson correctamente saca pecho porque Cerro ahora anuncia el tema de la extensión del contrato de Pulpito, pero durante la semana es lo que acá debatíamos fuertemente, a veces con yo entiendo el condimento jocoso o exagerado para que se entiendan las ideas, pero no es que uno esté a favor o en contra del ocio, del entretenimiento, de la libertad y del otro lado, pero justo Fabio recordaba ese episodio que me parece que coincidió con los dos. Creo que hubo un partido de alta exposición y Duarte y Gamarra habían protagonizado, entre comillas, este tema de distribuir Sí. víveres, alimentos, y a ver, ¿cuál es la constante en el círculo del fútbol? No, se le vio a fulano, a mengano en otro contexto. Entonces eso es lo raro, repito, sin entrar al tema de juicio de valor, pero cuando uno ve este tipo de jugadores, ayer justo cuando debatíamos con lo de Pulpito, y le decía, ahí tenés el caso de Gamarra. O sea, no estoy diciendo que todos los jugadores deben ser como los Gamarra o Duarte, hablo desde la conducta, porque, a ver, en realidad ellos son minoría y hasta son la excepción, son mayoría más, pero no es que una cosa te da la certeza, pero quiera ser o no, es una bocanada de aire fresco y termina dándote un poco más líder, Richard. Sí. Pero Richard cuando arrancó era así también, era, me acuerdo, era el que lo acompañó, decía que puya cómo pone todo, pero era también no era un chico que estaba en las marquesinas, no claro. Se tocó el pelo, por ejemplo, no se hacía, sea partiendo de ahí, ¿no? Sí, son muy parecidos, realmente. Y Gamarra, primero le llamó por Mateo fue primero, y después ya fue por el Leo, del argentino, me imagino que habrá dicho la señora, cuando ya habíamos hablado con él, y después todo Federico, lo que mira, ya se dio está cuando pasó, ¿verdad? En mi Twitter, gran trabajo de Tweety. A mi hijo le puso la gente del sargento y está, mira, me parece ya con el... Todo camuflado, Todo camuflado, mira, por eso, con la mano en la sien, así con el gesto típico del sargento. Por ¿verdad? eso cuando Mateo hace el gol el sábado pasado, Sí, hace ese gesto. él hace el saludo militar. Sí, señor. O sea, así también mismo. le gusta. Vamos al audio WhatsApp a ver qué opina la gente sobre el rendimiento de Paraguay, lo que estábamos debatiendo, Ariel y su argelería. No, espera. Todo lo que quieran opinar. 097-2730-730. Porque en el tema del rendimiento yo no vi que haya una diferencia tan grande. Yo creo que es la diferencia porque Ariel me parece que no le dio la importancia que el resto le dio con el tema del resultado. Y que te preocupaba el tema del rendimiento. Yo no creo que acá, por ejemplo, en esta mesa alguien diga el rendimiento fue bueno. No, por eso. Para que no se diga, ahí. Claro, Ariel utilizó porque estaba muy cargado, según él, desde anoche, el tema de. ¿Cómo que dijiste, Ariel? Algo conformista, como. ¿Cuándo pegó la mesa? Cuando pegó la mesa. Sí. Ahí acompañaste la frase, Ariel. Sí, pero. Que tenemos que ser más exigentes. Creo que cada uno. ¿Hace cuánto que Creo que cada uno venimos puso siendo bien las sensaciones que dejaron, ¿verdad? Después el otro está toda a la vista, los niños de México. Pero yo en el también tiempo, yo destaqué la pelota a los palos. los puntos que tiene que ver No, con la vos pusiste victoria como. con tres jugadores destacados. Acá está el título, mira, se rescata el triunfo, dice, ¿verdad? Sí. Y tu título era más o menos más de lo mismo. Rendimiento horrible, y bueno, funcionamiento claro. horrible, Y tres bueno, jugadores a destacar y por eso. moralizador triunfo. Para mí no fue horrible tampoco. No fue horrible bueno, tampoco. Ahí lo que no coincidí. Hay muchos puntos por mejorar, Ariel, pero vos sabés lo que es no. trabajar para mejorar desde una victoria que hace rato no teníamos de este tipo, ¿verdad? Claro, Ariel, cuando uno dice horrible es cuando uno tiene un potencial y ni siquiera se acerca a ese potencial. Yo, por ejemplo, diferencio, fuiste completamente superado sin necesidad de ser horrible. Por eso yo digo, o sea, Japón te supera porque es Japón y nosotros estamos en una, o sea, a lo que quiero llegar es, ¿fuimos superados? Sí, pero para mí no es que fuimos horribles y por eso fuimos superados. Contra Japón, por ejemplo, tuvimos alguna de primer grado, ¿verdad? La de Alamenita y compañía. Entonces yo lo vi a Piri superado porque era más veloz que iba en su zona, y lo vi a Melgarejo a toda carrera y no pudo desbordar su lateral porque el lateral era más rápido. Es un equipo rapidísimo el de México, y estamos hablando de Melgarejo. Melgarejo tiene Claro, que llegar esa jugada del primer tiempo donde busca que él aquí en Libertad desborda fácilmente, sí, y allá no acá, pudo. ahí le taparon, Por eso le taparon. yo acepto la superioridad del primer tiempo de México, pero yo no le endilgo a Paraguay
que haya jugado horrible porque fue superior México. No, todo lo contrario. Repito, o sea, cuando se dice hay que jugar más, hay que jugar este tipo de cosas, es porque te exhibe, te mete una fotografía de decir dónde estás. Y en ese contexto del dónde está, fíjate, también hay números claros. Es cierto, México pateó 20 veces el arco, nosotros pateamos 2 en la misma jugada, la de Cocolizo y la de Derlis, la única situación. Pero también yo veo los datos y veo que, por ejemplo, ya que hablamos con la mamá, Mateo Gamarra fue el que más despejó y más interceptó, a diferencia de Piris. Entonces, allí yo sé si Guillermo también entendió que el partido iba a ser muchos cruzamientos, como le dicen los brasileños, hacia el sector de Mateo, porque él jugando en un puesto que no es el suyo, se destacó notablemente. Vamos a hacer en un momento el 1 por 1. Vamos. 0972-730-730-41-51, 730-41-51, que participe la audiencia. Tenemos que vender el lunes feriado en Luque. Así mismo. Ayer dijimos más o menos como no como chiste, pero dijimos el en lunes el Karen se va a jugar el partido. No, sí. y también en Pastoreo también querían hacer que sea Asueto, para Asueto, que sí. vayan. Si Sí. jugaban ahí. Puede ser. Era Exacto, la pero idea, Luque si entonces jugaban ahí. Asueto. Ya es oficial, tenemos acá los Sí, documentos. sí, Le sí. voy a pasar a Twitty, por favor. Asueto, entonces, en Luque, otra cosa. Juan Gabriel Benítez dirige 12 de octubre, Olimpia. Hay que ver cuántas entradas ya tiene Pulpito Duarte oficial. Ya está en la cuenta de Cerro Porteño, lo que adelantábamos ayer cuando contábamos renovación de contrato hasta el 2026. Oficial está en la cuenta de Cerro Porteño. Edgar, a ver. Sabía que ayer iban a reunirnos y con su representante y el club, y bueno, vos me estás contando ahora que ya se firmó y estamos muy contentos por él y por supuesto por el club también, porque siempre queremos salir por la puerta grande el día que podamos volver nuevamente a nuestro club, que nos reciba con los brazos abiertos. Y eso es lo que nosotros inculcamos a mi hijo, y que Dios y la Virgen le acompañe y que siga con este ritmo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país, garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Audio WhatsApp, por favor. Tomás Ariel, es que no sea la selección paraguaya Porteño el que haya ganado el amistoso. Yo creo que eso es lo que le molesta y le está cargando las cargadas de Twitter, que fue la selección con más jugadores del plano local del Olimpia, lo que pusieron garra y huevo y nos volvieron a recordar al viejo Paraguay. Secreto en el fútbol es hay que tener lateral a ambos lados, rápido, y tiene que saber tirar centro. Si no, apean de Nicote. Hola Bruno, ¿qué tal? Saludos desde Ciudad del Este. Y amigo, no quiero ilusionarme, pero no le vi nada viendo la selección. 350 hubo más allá de ellos, y ande a tu llama mí, pero no sé, amigo, no le veo. La estoy ya. Mejoría no le veo. Sinceramente. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Bruno, si te sorprende la opinión de Ariel, ¿no escuchaste lo que era ayer Cristian Eduardo Marego, hermano? Impresionante, nada no le gustó. Ariel es, no sé, un lacio al lado de él. Totalmente de acuerdo con Ariel.
hay que ser exigente. ¿Qué pasó, Bruno? Ayer vos estabas exigente y hoy ya bajaste tu exigencia. No, hay que decidir ya algunas cosas. ¿Anthony Silva va a ser o no va a ser el arquero de la eliminatoria? ¿Para qué le mantenemos si no va a ser? Y no me gusta el 4-3-3. No llegaron ayer 10 veces. Por suerte ganamos 1-0. Por cosa del destino. No sirve de nada esa victoria. Si no llegaron 10, 20 veces. Bruno, le ganó la selección de desastre. Hay 2, 3 jugadores por ahí, pero a mí no me gustó para nada, Bruno. Cada uno tiene que respetar más, Bruno, la opinión de cada uno. Vos me ninguneas así como le ningunea a Ariel. Yo te garroteo el seco. Ariel, vos te estás equivocando, papá. Justamente porque no somos de entre lo mejor de Sudamérica cuando nos vamos al Mundial. Tener un poco eso en mente y tener en cuenta que esto es un proceso, papá. Y estamos empezando nuevamente el bendito proceso. Y vamos por buen camino. Reconocen a papá. Vamos, una fuerza, Ariel. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Blue Days. Además, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta: celular Samsung A13 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 214.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 114.000. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Está llamando la gente 41-51-730 y 41-51-731. Hola, buenas tardes, oyente en línea. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Le escuchamos un poco bajo, señor. Iván Franco. Sí, don Iván. Le quiero... yo acá paré, por 2 cosas paré y quiero saber si se acuerda usted. Sí. Olimpia jugó en México en el estadio. No sale su llamada, qué pena, le tengo tanta pena al señor. Oyente en línea en un momento, por favor. A ver. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Desde Ciudad del Este les saludo. A mí me gustó la selección. Sí, falta mejorar mucho, ¿verdad? Especialmente la posesión del balón. Parece que le queman la pelota a los jugadores paraguayos, no pueden articular una jugada. Pero anímicamente yo creo que esta victoria les viene muy bien, tácticamente estuvieron muy bien también los muchachos, se portaron, creo que hay muchísimos jugadores que se destacaron individualmente, pero falta mejorar en el aspecto colectivo. Complementar lo que tiene que ver con los árbitros, ya decías, Bruno, que en el partido 12 de octubre Olimpia en Ciudad del Este va a arbitrar Juan Gabriel Benítez, va a estar en el bar Carlos Paul Benítez. En Cerro Libertad, domingo 18 horas en la Nueva Olla, arbitraje de David Ojeda. Va a estar en el bar Fernando López. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Saludos a nuestros amigos de Hierropar, que inauguran su nuevo edificio sobre Próceres de Mayo 805. Oyente en línea, hola. ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, campeón? Todo bien, Brunito. Ayer he visto un partido interesante, muchas cosas positivas. Lo que sí no me gustó, Bruno, fue Sánchez. Yo creo que estuvo flojo. O sea, hasta ahora todavía no se justificó. Y ayer no habilitaron la línea, Bruno. Ayer estaba interesante el tema. Quería aportar nomás algo. Aparte del sueldo multimillonario que le pagamos a estos extranjeros que vienen como reyes. O sea que, Bruno, ellos, aparte de todos sus sueldos, sus premios y demás, también le pagan su departamento, que el colegio de sus hijos, que todo eso. Nosotros le estamos... Por eso es que todo el mundo quiere venir acá a Paraguay, porque pagamos unos salarios que tranquilamente le superamos a Argentina inclusive. Y no te olvides que le entregan auto también.
Sí, no, eso es Steward. Vehículo, o sea, le servimos bandeja y así nos pagan. Así Estoy mismo. muy de acuerdo contigo, Bruno. Hay que exigirle un poco más y que sea de acuerdo al progreso y a la justificación del jugador su ingreso. Gracias por llamar, muy amable. Un abrazo. Hola Bruno, ¿cómo están? Bien por el resultado, pero que no sea esto un espejismo, porque demasiada diferencia de velocidad e intensidad tenían los jugadores de México. Hay que mejorar la intensidad de nuestro fútbol acá para poder competir internacionalmente. Bruno Pon, sos un infumable, será. Vos no respetas la Cambia la radio, hermano, no sé, escucha cachaca. Oyente en línea, hola, buenas tardes. ¿Qué es el infumable? ¿Cómo te va? Hola, Bruno. No sé por qué se tortura si no me quiere, no sé, hermano. ¿Qué quiere que me cambie, que me haga una operación de cirugía de rostro? No sé, hermano. Oye, escuché a FM. No, tanto así no, pero vamos, está bien. Decime, ¿qué quiere opinar? Legalmente uno es más que se le dan los perros porque difíciles. O sea, yo pienso más que los jugadores son los primeros, vamos a decirle, que quieren ganar los partidos. O sea, todo el día trabajan para eso. Los perros dicen que le pagan esto. O sea, se merecen los jugadores por algo, están ahí donde están, ¿verdad? Evidentemente no están pasando un buen momento, pero yo estoy seguro que ellos son los primeros interesados en poder ganar. Lastimosamente los hinchas a veces no comprendemos y no cansamos. Pero más sido fácil, los perros dicen 11 contra 11, ¿verdad? Pero tenés que estar ahí para saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? La presión, no te salen las cosas. Y a veces se pierden los partidos y los perros ya le tiran por un caño, ¿verdad? Y no creo que los perros estén nomás ahí jugando el partido y cobrando como se dice, ¿verdad? O sea, esa es mi humilde opinión. Gracias por llamar, muy amable. Buenas tardes, Bruno Matecoro, muchachos. De oyente y allá le quema todavía la pelota a los jugadores, más posesiones, pero ya se probó ya posesión, ando y coyo. Ya ando y coyo la posesión la selección, ya ando más lo más frontal. Mientras no eliminemos el promedio y tengamos en cuenta que en los otros países se transfieren futbolistas de 17, 18 años y mientras nosotros acá colocamos como reglamento un sub-19, no nos vamos a dar cuenta. Nosotros tenemos que jugar con canteranos, tenemos que jugar con gente joven y directamente hacer contratos con los futbolistas en base a producción. ¿Cómo veo si vos ni siquiera, te pregunto, cómo te va a pagar partido ganado si vos estás, por ejemplo, en quinta posición o en octava posición? Eso es una locura. Este sábado 13 de septiembre viví una experiencia diferente con Fortín en la Ruta de la Caña. Descubrí la heroica Pirbebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. Aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín, el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Consulta nuestras redes para más información. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. Aprovecha los descuentos del 30, 50 y 70% de NGO del 31 de agosto al 13 de septiembre en el local de la avenida Artigas 1502 Asunción. También vas a poder adquirir estos productos seleccionados y seminuevos desde la web ngosaeca.com.py. Para más detalles ingresa a nuestras redes sociales. No te lo pierdas con el Pacto de Confianza NGO. Estamos con la participación de la audiencia, ya vamos a hablar de la Copa Libertadores, un paseo de Flamengo, qué bárbaro, cómo juega este equipo, ganó Independiente del Valle, goleó, hoy juegan Atlético Goianiense San Paulo, vamos a hablar de la novedad de los clubes, ya renovó, hizo oficial el Club Cerro Porteño en redes sociales la renovación de Pulpito Duarte, lo que ya hablamos. Por otro lado, ¿hay cuántas entradas vendidas en Ciudad del Este, por favor? Ayer me estaban diciendo ya al borde de 14.000. Ayer era más de 15.000 ya. 15.000 ya, Federico. Anoche, sí. Pero a la tarde yo te estoy hablando. No, nosotros tuvimos reporte a la noche, era más de 15.000. Que justo sale también acá en ABC también, el éxito asegurado, ¿verdad? Más de 15.000 hasta ayer, sí, exactamente. Y están los árbitros designados. Repetimos los partidos más importantes, por favor, Fabio. Sí, para el partido de Olimpia va a estar Juan Gabriel Benítez, en el bar Carlos Paul.
Y en el partido de Cerro Libertad, que va a ser a las 18 horas el domingo, va a estar David Ojeda como árbitro, va a ser VAR Fernando López. 0972-730-730 y los teléfonos 021 451-730, 451-731. Hola, oyente en línea, llamada al aire, WhatsApp. Ape Bruno, valore. Que puta sana en la llame ahí, gusto lo mi esa oye, la esa. Que se cortó para hacer el WhatsApp. Qué pena. A ver. ¿Qué tal equipo? ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo andamos? Todo bien. Bruno, la verdad que al fútbol paraguayo en sí nos falta esa en el medio campo, esa explosión. No tenemos más ese que el jugador que hace gambeta, ese que da pase al vacío. Nos falta ese nos falta. Cerro, limpia, todo el mundo tocamos, marcamos bien, pero no definimos. Esa parte es una deuda pendiente. No sé si se debe empezar a trabajar de escuela. Pequirimba, periodista de escuela. Acá el único problema, el principal responsable de todo este fracaso, de todo este mamarracho, tiene nombre y apellido, Robert Harrison. Y ustedes le siguen apoyando a este badulaque. Yeah. Y ayer pico Robert Harrison entró a jugar el partido, no entiendo. Muchachos, voy a repetir una vez más, con mucho respeto, cariño y aprecio. No llamen al WhatsApp cuando estamos poniendo, porque cortan el WhatsApp, el mensaje. Y yo lo que hago es bloquear. Todos los que llaman son bloqueados, les aviso. En serio le estoy diciendo. Mi amigo aquí no se ríe cuando yo lo he bloqueado. Pero el que llama, recién acaba de llamar uno, espera que le voy a bloquear, ahora mismo le voy a bloquear. Su terminación es 400, ¿verdad que le voy a bloquear? Porque no entienden, cuando ustedes entran al aire, en la llamada, la persona que estamos emitiendo su WhatsApp, se le corta, por eso se corta el WhatsApp. Entonces el que llama, lo único que va a conseguir es que se le bloquee. Ahora el 334 terminación 0976 bloqueado. Este nunca más va a poder entrar acá en el Cardinal Deportivo al menos. Salvo que alguien agarre y le desbloquee. Que no creo que sea alguien... Tiene mucho bloqueo ahí, así que demasiado tiempo le va a llevar. A ver, justamente llama una persona. Y eso no podemos pasar el WhatsApp ahora. Ahora vamos a intentar, a ver. A este ya pasamos. A ver, vamos a otro audio WhatsApp. A ver. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Viste el partido de Flamengo? De la gran puta, como puede decir. Aquí no hay ninguna posibilidad de que nuestros clubes hagan que el equipo funcione de esa manera. Práctica, desalónchela, lejos, el mejor de América. Sí, qué partidazo de Flamengo. Ese segundo gol, el pase de Gabigol, qué bárbaro, qué locura. Everton Ribeiro. El único que no fue de Pedro y el segundo tiempo. Y Pedro, vos sabés que Pedro es sustituto de Bruno Enrique otra vez. Y vi su ficha, 25 años tiene el hombre. Lo compró en Fiorentina. Lo compró por 12 millones de euros, claro, Flamengo. Porque ya estaba en Fiorentina de Europa. Sí, y ahora lo quiere el Sevilla por una cifra mucho más importante. Es un jugadorazo. Leía Ben Roy que el último jugador que hizo 3 goles en una semifinal de Copa Libertadores fue Pelé en el 63. Imagínate, con Santos. Imagínate cuánto tiempo después. Pero vos viste la estatura que tiene. No, sí, vi. Encima al principio me confundían los platinados, ¿verdad? Porque cuando agarraban entre de Arrascaeta y Pedro a la izquierda, que los dos se iban, pero... Y el sustituto de Bruno Enrique, que era la máquina de Flamengo, pero realmente ayer, desde la marca, la presión, el juego... Él era la figura de Fluminense y Flamengo... Sí, exactamente. Cátedra, era para el aplauso. Para el aplauso hasta el público local, digo lo de Flamengo yo. Estamos con el doctor Enzo González. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Doctor, hola. ¿Cómo estás, doctor? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tuvo una interferencia. No hay problema. Bruno, ponte a saludar, estamos al aire, doctor. Queríamos saber el reporte de entradas hasta ahora. ¿Cuántas entradas vendieron para el partido 12 de octubre Olimpia? Estamos alcanzando las 17,000 entradas vendidas. El sector sur ya se agotó, ¿verdad? Sí, el sector sur ya agotado, preferencia sobra muy poco y también está por pasar
Pereira Norte lo mismo. Ah, o sea, se agotó Sur y están a punto de agotarse Preferencias y Norte. Y Preferencia principalmente, Norte también, pero está en esa tendencia por la cantidad de gente que está viniendo a comprar. Doctor, nos hacen una pregunta recurrente. ¿Los menores de edad cómo es el panorama? Los menores de edad todos pagan por motivo de seguridad. Como es un evento de gran envergadura, no se puede permitir el ingreso gratuito porque ya no vamos a tener un control de las criaturas. Sí, niños en brazos no pagan entradas. Perfecto. O sea, claro, pero ¿quién le va a llevar a un bebé? Es muy difícil, de verdad. O sea, por ejemplo, si tiene 1 año, 2 años, ya paga. 1 o 2 años están en brazos en el sentido de que hay un responsable que está con él. No digas, porque traen, que no crean, traen, se sacan fotos inclusive. Llevan bebé chiquitito, pico recién nacido. Sí, mi primer día mi papá me llevó, ¿saben? Esa famosa frase sí, entiendo. Pero ese bebé no paga, ¿verdad? El que está mamando no paga, para que se entienda. Claro, el niño en brazos, 1 o 2 años, eso no pagan porque se supone que no le va a dejar suelto por ahí. ¿Alguna pregunta mucho? Que una pareja nomás un bebé ahí con bigote. No, de 10 años ahí. No, porque a veces pasa, no se imagina, la hinchada es muy fanática. Doctor, ¿a qué hora piensan abrir los portones? Porque el partido es temprano, 15:30 el domingo. Sí, 3 horas antes por protocolo se abren los portones. O sea, al mediodía a las 12 ya van a estar abriendo. Sí. Inclusive puede ser que antes, por si alguien quiera adelantarse, pero yo creo que por el horario, a partir de las 12 recién, estarían viniendo la gente. Las ventas de las entradas continúan expendiéndose en el Estadio Antonio Aranda, en el Club Olimpia y en el local, ¿cómo se llama? La empresa que maneja. Por la red Ámbar. Ámbar. Sí. Bueno, ¿cuántas entradas dijiste, doctor? Repetí, por favor. 17.000. 17.000. Gracias, doctor, muy gentil como siempre por tu paciencia. Hasta luego, chao. Adiós. Doctor Enzo González, delegado del 3 de febrero con respecto al tema entradas. Más del 50% ya que se vendió. No, este ya está. Este se va a llenar. Y hoy estamos jueves. Partido el domingo. Podemos ir a las novedades de Cerro y Libertad. Vamos a irme echando, por favor. Hacemos el 1 por 1. ¿Estás más tranquilo, Ariel? No, estoy tranquilo. Tranqui. Me hace recordar una película que le decía, está más tranquilo. ¿Y quién te dijo que estoy furioso, que estoy nervioso? No, pero está por la forma que... Y no, estoy bien, tranquilo estoy. Y así más o menos de Ariel. No, bien, ya está. Es un momento de... Pero ¿qué es lo que te pone nervioso, Ariel? Vamos a psicologarte un poco, como dice. En las redes sociales, ¿qué mensaje es lo que te molestó hoy ya en la mañana o fue anoche que ya comenzaron a asediarte? Desde anoche ya. Desde anoche. ¿Y qué, por ejemplo, te escribían? ¿Qué es lo que te escribían, por ejemplo, Ariel? Bueno, un montón de cosas. Vos sabés cómo son los muchachos en las redes. Sí, pero ¿qué, por ejemplo, te escribían? Porque vos habrás puesto algo en tu Twitter o en la radio vos comentaste yo algo. Puse en la radio, ya Cristian ahí estaba leyendo, por supuesto, también cuando comenzaban las primeras manifestaciones y después esta mañana. Pero vos dijiste algo en la radio ya anoche. ¿Sabes algo que me molesta? Lo que me molesta es cuando la gente quiere, no sé si hay un problema de comprensión, pero lo que uno no dice, te escriben y te arroban el Twitter. Por ejemplo, alguien dice que yo le maté a Mateo Gamarra y llegó ahí. ¿Entendés? Y esas pues son cosas inadmisibles. Yo en ningún momento al contrario, destaqué y marqué como uno de los destacados en la selección. O sea, eso es lo que no te gusta, que se mienta. Y preguntarle a Chun cuando también mintió asquerosamente sobre lo que dijo o lo que nos dijo en un programa de televisión. Entonces, pues, 1, 2, 3, después ya 4, 5, pues ya... Ariel. Esa fue la mañana, sí. Ariel. Tranquilo, Ariel, hay demasiadas cosas. Lo de Wisa, por ejemplo, tiene podrido. Hace poco fue su cumpleaños y yo me robaron. Pero a saber dijiste. Estoy podrido aclarar también.
Bueno, está bien, tranquilo. Barrio Ecológico Itu, segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta, con acceso al arroyo Itu, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico Itu. Conoce más contactando al WhatsApp 0972 413 100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio, cámara filmadora o de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021 492 811, celular 0974 40 2020. Bueno, ¿para dónde vamos, muchachos? ¿Algunos mensajes más o hacemos ya el uno por uno? ¿Por qué no hacemos el uno por uno? Adelante. Anthony Silva, arrancamos Anthony Silva. Magistral, la figura indiscutible. Y confirmado que lo vamos a tener muchos años más con todo esto, ¿verdad? Yo, a ver, creo que hubo un oyente que dijo, ¿para qué ponerlo si no va a llegar al Mundial? Al Mundial eventualmente él llegaría con 42 años. Mira que sí, yo repito, o sea, estamos en una era donde los deportistas le hacen pito catalán al tema de lo netamente y biológico. Más en ese puesto, la edad. Pero claro, o sea, además si no está Dani, puede ayudar a consolidar un equipo mientras vaya apareciendo otro arquero más joven que pueda no dar ocurre, una mano. Que no ocurre, fíjate Sí. que, a ver, se sigue buscando el famoso documento de Benítez, el arquero del PSV. Habrá que ver cómo retorna Gatito, que es capitán en el Botafogo. Porque, a ver, ellos sí son los dos otros arqueros que vos lo soltás ahora mismo. Es decir, en septiembre arranca las eliminatorias. Porque tanto Kili y Aguilar está en una curva descendente. Pero, o sea, yo seriamente pienso... Es lo mismo cuando se decía por lo de Richard Ortiz cuando Guillermo lo convocó para el combo de marzo. Había gente que decía, ¿por qué Richard? Si él va a llegar con 36 en un puesto que es mucho más exigente que el arco. A mí, por ejemplo, me preocupa el lateral derecho, porque ahí sí, Iván Piris, ¿cuántos años tiene? No, pero Iván era casi cuarta opción, Bruno. Ahí a Guillermo... No, Guillermo pero ayer jugó de titular él. Sí, porque para Guillermo, ¿sabes quién le quiere ahí? A Iván Ramírez. Pero voy nomás, ya que arrancamos con el arco. Lo que te digo es, con el nivel que tiene Anthony, y al no haber otro... No, aunque sea 42, pero hubo momentos en el que también él cometió errores. Hubo también momentos en el que Anthony fue criticado. Sí. Lo criticamos nosotros, le criticó la hinchada. Pero con lo que dice Dani, ¿quién ahora mismo le puede discutir el puesto? Hoy no. Paraguay estuvo tan mal en la eliminatoria que Anthony hay derrotas donde fue figura incluso. También. Perdíamos y iba a preguntar quién fue la figura. Anthony, de tanto que no llegaban y... Fíjate, Federico, que para Berizzo, en Sí. la primera fecha de las eliminatorias de Qatar, Anthony iba a hacer ese rol de ser el experimentado. Porque ¿quién fue el titular? Infiltrado y todo, y que salió muy mal. Gatito. O sea, contra Perú fue Gatito en el arco y Anthony era el suplente. O sea, ya hace 3 años, para Berizzo quería hacer ya ese cambiazo de decir, bueno, Gatito va a ser el arquero y Anthony va a ser el histórico que va a estar guiando. Se lesiona, juega infiltrado, tiene responsabilidad en los 2 goles de Perú, y en Venezuela ya ataja Anthony, nos salva con ese penal sobre la hora. Entonces es la misma historia de siempre. Y repito, yo veo el calendario y digo, él va a llegar con 42, pero si no aparecen estos dos que he citado, hay que pedirle a Anthony que no se retire. Gatito en Botafogo. Sí, él está siendo titular. Bueno, pero tampoco ya es un muchacho jovencito, un teenager. Perfecto, pero si no llega ¿Cuántos años tiene Gatito? Y él tendrá 30 y... Gatito es de esa promoción de sub-20 del 2007 de 2007 Mastralla. está con los Cavani. Que es de 86, 87, 33, 34 años. Bueno, es un poco más joven, Sí, pero sí. tampoco es... No, pero para el Mundial, o sea, hay 2-3 años de diferencia más entre Anthony y Gatito. Ya seguimos.
Arregor Empeños sigue creciendo. Te esperamos en la nueva sucursal de Itauguá sobre Ruta 2, casi General Marcial Samaniego, en el centro mismo de la ciudad. Si quieres comprar o empeñar algún artículo, acércate a la sucursal o comunícate al 0974-530-000. Llamada o WhatsApp. Encontralos en las redes como @Arregor Paraguay. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, vigente hasta el viernes 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lacto número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. A Piris tuvo muchos problemas con la velocidad, sí, en campo abierto tuvo mucho problema. Con Gallardo, cuando se cayó por allí Alvarado, se fue Chávez. Y se afirmó cuando se agrupó el equipo en el segundo tiempo. Y después quedó del gol. enganchado en una. Sí. Salió tarde, que le pudo haber costado carísimo a la selección paraguaya. Y para mi gusto subió muy poco también porque muchas veces Derly González tomaba la pelota y no sabía a quién darle porcito. Iba, trasladaba, no aparecía el volante, no aparecía el lateral. Sí, totalmente. Yo creo que allí cuando entremos en la línea media, y creo que alguien dijo, también tuvo que ver que el que para mí no se consolidó ahí en ese mediocampo fue Richard Sánchez. Y muchas veces, o sea, el 2, el que más repercute en su rendimiento colectivo, el 8. Pero sí. Pero yo iba, a diferencia de lo de Anthony, vos sabés que Piris sí estaba allí porque no se niega el profesionalismo. Uno todavía recuerda cuando el propio Garnero dijo, me tapó la boca. O sea, yo ya le iba de salida y él me convenció y terminó siendo el lateral del equipo campeón. Pero ayer sintió el rigor de la dinámica. Pero allí, repito, yo creo que el técnico al que más le gusta en ese puesto es el hombre del fútbol argentino. Bruno Valdés. Yo creo que con Saúl, ¿verdad? Hagamos claro, se dieron muchos problemas. Sí. Bruno más o menos y Saúl bien. Sí, Salcedo más firme. A mí me gustó más Saúl. En las exigencias estuvo mejor parado. Pero a mí, otra vez, dentro de lo que significó ese primer tiempo, que fue en cuanto a andar y ser un equipo compacto que no se dio nunca, fue un equipo partido en 2, en 3 partes, fragmentado. Y entonces ahí el equipo tuvo muchas dificultades, es como para señalar prácticamente a todos. Pero en el segundo tiempo, con esa fortaleza nuestra, las pelotas cruzadas del rival, pelotas frontales, más allá de todos los problemas que tuvimos con México, me parece que Salcedo un poco más en la firmeza, Bruno desde el liderazgo y la posibilidad que tuvo de poder mostrarse otra vez en la selección. Pero son jugadores que deben seguir mejorando, porque si bien mostraron ese sacrificio, carácter, actitud, es una zona que tuvo sus dificultades y que hay que reconocer. Mateo Gamarra. Saúl Rivero, el tema de Saúl, bajan sus acciones 2 jugadas que pudieron haber terminado en gol. Una queda él parado
creo que fue Alvarado el que desvía mal cara a cara con Anthony Silva. Él calculó mal, le ganaron la espalda. Y después en una pelota en una jugada en la que él no llega al cruce, mide tarde, que también pudo ser fatal para el arco paraguayo. Después todo bien. Sí, ¿sabes lo que a mí me gustó de Saúl? Y yo no sé si ahí también era el tema de Bruno Maya, que retornaba después de mucho tiempo, pero él tiene más historia en la selección. Él le conocía prácticamente a todos los rivales como hombre de la América. Y creo que él estaba más en esas cosas que no se ven demasiado en una transmisión. Y el que siempre era más exuberante era Saúl. Fíjate que el gol de Paraguay es un rechazo de Saúl a lo que es el saque largo del golero mexicano. Y de esa pelota aérea que gana Saúl, cuerpea y gana Cocolizo para sacar el disparo. O sea, Saúl estuvo mucho más vistoso. Comprendiendo las dos jugadas que marcaba Ariel, donde él quedó allí pagando. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a sus necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Vamos a Mateo Gamarra. La figura del campo, viste que el jugador de campo sacando lo de Anthony. Y fue lo mejor que tuvo Paraguay. Un jugador que más allá de lo desbordado que estaba Paraguay en el primer tiempo, no perdió en el mano a mano. Es como que él, con esa cara de malo, que no solamente era cara, sino que también era actitud, le decía al que iba... Esa es la amarilla al final están de Mateo. Sí, pero cuando también lo desbordaron, cuando lo desbordaron, porque esa del travesaño que pega, que vuelve. Eso le mete en la espalda. El mexicano de atrás vuelve y le pega el travesaño. Es un desborde. Y las diagonales. Las diagonales le costó también. Le metieron por dentro esa pelota. Pero el tipo jugó desinhibido como. Ahí está. Con mucha personalidad. Sí, con mucha personalidad. Entonces eso. Y se fue al ataque y hasta hizo un cañito. O sea que eso te muestra. Es un túnel que está haciendo viral ahora la imagen. Es muy lindo túnel. Por encima le cerró la pierna y bueno, va a pasar la pelota al número 10 de México. En las dos facetas, porque si bien, se mostró también desbordado muchas veces, pero es como que le dijo, si querés desbordar, tenés que mostrar mucha calidad, habilidad para pasarme, pero acá no vas a pasar fácilmente. Pero a veces también desbordado, porque Lorenzo Melgarejo es que también metía mucho. Es que, fíjate, el mejor ejemplo es que cuando entra Galarza, ya no lo desbordan tanto, mucho. O sea, a lo que voy es... se recuperó mucho. Claro, a lo que voy es que Gamarra haya sido desbordado, es consecuencia, no causa. Porque una cosa es que vos digas, no, porque Gamarra hizo esto... La consecuencia fue que lo desbordaron. No, a Gamarra lo desbordaron porque ya Lorenzo Melgarejo no acompañaba. No, y porque le hacían el 2-1 siempre. Sí. O sea, México funcionó tan bien de mitad de cancha hacia adelante en el primer tiempo que, repito, si tenía un goleador, porque Ariel recuerda esa que le pega muy mal el delantero cuando falla Salcedo, ¿verdad? Que pone re mal el cuerpo y la saca afuera del arco cuando le tocaba con cualquier parte del cuerpo, era gol en el primer tiempo cuando estaba Anthony saliendo. Acá Gerardo nos dice que lo de Walter Benítez está descartado. No se encuentran los documentos. Y bueno, Anthony, porque... No, pues te dije, pasó demasiado tiempo desde que se mostró el interés, porque no es tan difícil. Richard Cachorro Sánchez. Para mí, por más que arrancó más de dentro para afuera, le costó siempre perfilarse. A Sánchez, ¿verdad? A Sánchez. Sánchez para mí es ubicado, digamos, en el sentido futbolístico. Acompañar la marca en ataque, porque yo no vi muy bien esa parte del vos sabés que en algún momento parecía que, partido, sí. Viste que cuando hablamos acá, te va a hacer un 4-3-3, sí. Y muchas veces era un 4-4-2. Sí. Casi siempre, Giovanni. Claro, por eso. 4-4-2. Richard estaba cerca de Cubas en el doble 6 y Cachorro de 8, Melgarejo de cuarto 8. Volante y adelante los González. Y vos sabés que en el movimiento Richard, Sánchez, como que no se definía si él iba a ser
volante por derecha o quería ser tipo un interno que juega por delante del tapón y estaban ahí. Por eso pregunté lo que pregunté. Pero yo creo ¿A dónde? Porque por eso. le pasó siempre. Bueno, pues a esa es responsabilidad del técnico. El técnico le tiene que por eso, No, pero el jugador también. dentro de esos desajustes que se tuvo en el equipo, hay que decir que a Lorenzo Melgarejo le dio más compromiso de ida y vuelta con respecto a lo que es en Libertad, porque en el Libertad juega de punta. Pero por izquierda. Cachorro rinde más por adentro que por afuera. Él es un volante. Sí, un volante interno. Pero yo creo que le buscó la vuelta la figura de Guillermo para que juegue Cachorro y que le dio ese rol de jugar más por dentro para afuera. Porque él va a ser un desperdicio absoluto pegado a la raya porque no tiene... A la raya no tiene velocidad, tiene otra dinámica. Entonces el más por dentro debe ser por fuera. Pero mira que contra Corea ese rol lo cumplió Villasanti. Yo no sé si él quiera un volante un poco más pegado a la raya. Claro, si Piri no se proyectaba, si tenía que cuidar a los... Por eso yo quería llegar a la Cachorro. Y los Cachorros lo que vi es que había mucho respeto cada vez que agarrar la pelota para... Ahí sí se veía. Eso sí. Pero por lo que tiene la mayoría mal. Mal. Porque la mayor parte de los goles lo hace con pelota en movimiento. No es que ese fue otro detalle. Por eso también recalcar que pateó mal. No sé si fuiste vos, Bruno, o Federico. No es que pedimos que haga los goles que hacen de la América. Yo decía. Después de ese golazo de para el 7-0. Yo decía ayer, no vamos a pedir los goles de América, pero que juegue un partido. Pero ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, le voy a pedirle Paraguay en un partido asediado, tenés pelotas paradas, tenés algún córner. Y vos sabés que se notaba que Guillermo en la pelota parada había mucha confianza, porque mandaba a todos. Y por eso hubo muchas jugadas donde en la contra no agarraba, porque hay una realidad, la velocidad de ellos es totalmente diferente a la de nuestros jugadores. Si a eso le suma que los nuestros se fueron y el centro es malo y no se puede finalizar la jugada, hubo un par donde nuestros defensores tenían que volver. Entonces yo quiero también acentuar lo de Cachorro. Y bueno, yo lo que marcaba es tanto el director de cámara como lo de la barrera tenían un respeto para que este le pega bien. Famoso Martino a este, pero por el América. Claro. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambero. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Cada día es un desafío. Clearment te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearment, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vamos con Andrés Cubas. Él está, a ver, viste que siempre una selección o un equipo tiene a su villano. A mí no me gustó yo realizar Diego su carapera. No, pero yo hago esta introducción. Él entre comillas, se nota que está catalogado como el villano de la selección. No te digo que a nivel Gastón Jiménez, pero él cumple un rol táctico en ese primer tiempo. ¿Verdad? Pues yo sabes que seguramente le nombré a los 20 el primer tiempo y le dije, este está jugando a Darío, le dije. Claro, lo que pasa es que ahí eso juega Cuba, le dije. Claro, pero Ariel, en un partido donde te están, pero avasallando, lógicamente tu tapón es el que más va a quedar en evidencia. O sea, te desbordan por acá, por allá. Y yo acá hago el mismo ejercicio con lo del arquero. Porque repito, él está en la mesita de Barro Esqueloto, pero desde que asumió, Cuba ahora ha sido el que siempre jugó. Y fíjate que fue el único jugador de la Major League Soccer, porque ayer hubo fecha en Estados Unidos. Entonces yo digo, ¿quién acá puede cumplir con ese rol? Porque yo hasta digo, si es necesario que Cuba juegue allí para que Richard se suelte, porque Richard juega
No como en Olimpia, en la selección cumple otro rol. Pero ayer no fue un buen partido de Cubas. Y famoso cuando se dice, es el jugador táctico, es el jugador que no luce, no llena, pero es el de la ubicación. O sea, es como que pareciera ser que es el único que entiende lo que quiere el técnico. Entonces después me pregunto, ¿quién sino él? Desde ese punto de vista que vos señalás, Dani, hay preocupación porque es cierto lo que decís, él es un jugador que le gusta al técnico. Y ayer no hizo un buen partido y me parece que ahí tiene que ir buscando otras alternativas también el técnico, no solamente él. Porque repito, si va a ser titular con ese nivel cuando vuelvan los jugadores que militan en el extranjero, eso, Fabio, yo decía, va a ser, para mí no me convenció. En ese puesto, ¿quién? A mí no me convenció. Y hoy por hoy, no sé, porque Morel últimamente pasó a jugar más como zaguero. Pero se nos perdió el puesto. Claro, pero a lo que voy es lo que hace rato, Morel para jugar solo como tapón. Es que por eso no hay, o sea, por eso iba el tema de Anthony, es como que bueno, Anthony tiene tantos años y quién, y vos decís, claro, bueno, que juegue. Y Diego Gómez, ¿qué tal entró? Entró bien. Bien entró. Pero Gómez no es de la posición de Cuba categóricamente. Es más, así pensamos que era, y el tipo vuela en aquel partido contra Cerro, cuando entra justamente por Boga. De entrada y ya pateó al arco, casi metió el gol para Libertad. Entonces con lo de Cuba, a mí le encanta a Guillermo, pero en todos los partidos nos llegan 20 veces por encuentro, y nuestro arquero de figura. Entonces, por eso digo, yo en estos momentos, para mí el aporte de Cuba es que lo libera a Richard. Después... A mí me parece Para mí el tapón tiene más presencia. Exacto, a mí me parece que no tiene presencia. Yo me acuerdo cuando Jubero lo ponía a Pica como tapón en Libertad, que llegó a la semifinal incluso, pensaba lo mismo. Para mí el que está delante de los defensores centrales. Bueno, puede ser que nosotros no tengamos. Tiene que tener más presencia. Tapón. Y no hay. Bueno, por Richard, ahí Pírida Mota se recupera su nivel y podría... Pero él tampoco es tapón. Richard a los 25 años. Soltarse mucho. Y Vampeta Gómez está muy verde todavía. Sí. Vampeta puede ser si lo domestica, ¿verdad? Le da ya la tarea porque él también tiene mucho el despliegue. El tapón perfecto fue Topo Cáceres, pero Topo Cáceres había uno solo, porque aparte él tenía físico y era a nivel europeo. Yo me acuerdo, el europeo en el mundial le ponía el cuerpo y lo sacaba volando, ¿verdad? Por eso yo pero lo de Morel. Después no hay. Morel se acercaba. Ramón Martínez, pero Martínez tiene una carrera tan inconstante en su carrera. Por eso yo decía. Y cuando está llegando a un buen nivel se va a otro lado. Entonces cuesta encontrar. Ayer yo vi un gran quite cuando faltaba poco para terminar el partido, que se arrojó a los pies del mexicano y le sacó limpia la pelota. Dije, mira, este es el Cuba que en Talleres le llamaba Mascherano y todo, ¿verdad? Esa característica, pero yo lo veo muy chiquito, no lo veo con peso para esa posición tan importante. Si va a jugar con un tapón, pues si juega con un doble 6, ahí tenemos alternativa, pues ahí sí Morel puede hacer más el trabajo de marca. Vampeta sí se va a sentir, pero tiene que ser un jugador muy especial para estar solo en un fútbol donde tenés rivales con pelota dominada que vienen tan rápido como hoy. ¿Sabes, Federico? Yo creo que el apego de Guillermo con Cubas, más allá de que lo conoce en la época de Boca y todo esto, tiene mucho que ver con lo que vio de la selección de Berizzo. A ver, con Berizzo hasta Gastón Jiménez llegó a jugar en ese puesto. ¿Y cuál era la típica? Paraguay perdía en 3/4 y... ¿Qué le vas a pedir a Jiménez? Y Gómez o sea que, ¿sabes qué? Resumiendo, pero vos no dijiste nada de Ariel sobre Cubas. Sí, que no, él dijo que en el relato a los 20 se percató que estaba jugando. Necesitaríamos otro Richard Ortiz. En su buena época. Sí. O sea, para que se entienda, otro Richard Ortiz. Cuando yo cité Topo, Richard, y después lo quedamos sin. Pero no puede, y en Argentina no tenemos, en México, en los Estados Unidos, no hay un volante. Son todos exquisitos, de buen pie, Matías Rojas. Y acá a nivel local vende Yaguareco y no tenemos. Y Cardoso Lucena si sube otra vez su rendimiento. No, porque vos sabés que, Bruno, hay una especie de progresión de los que Federico citaba en la campaña de Libertad. Los que en algún momento, hasta de forma eventual, jugaron como tapón, después se sueltan. Porque por eso te decía, el equipo de Berizzo no juega con tapón. Libertad cuando quiere jugar con tapón lo pone a Boca Negra.
Claro, la vez Porque pasada. Ni el chileno, ni o Campuzano puede ser, pero Campuzano también juega. Campuzano, por ejemplo, puede ser. Ahí tenés. Él a Puede seguirlo. Pero que me juegue un campeonato entero con Libertad. ¿Cómo se llama este chico? Huguito. Sí, él tampoco. Hugo Martínez tampoco. Es liviano. Él es buen pie. Pero para mí, sinceramente, como se paró ayer el equipo, ayer jugamos con doble 6. Ayer sí fue doble 6. Si vas a jugar así, a mí me parece que es un buen jugador Morel. Morel está rindiendo muy bien. Jorge Morel. Para mí, de Estudiantes. Morel. Al de Estudiantes, no, yo me estaba... Florentín. Sí. No, Jorge Morel es de Estudiantes. Sí, lo que pasa es que últimamente él jugaba como zaguero, como stopper, pero sí, o sea, él conoce ese puesto. Y si no me falla la memoria, contra Argentina con Berizzo acá, cuando se empató 0-0, también otro gran partido de Anthony Silva, él jugó en ese puesto. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con lo fácil que le llegaban a Paraguay. Y viste cuando Guillermo decía, no, yo creo que mis zagueros defiendan. Él entra en ese combo. Él quiere a 3 jugadores que estén bien parados, porque Cuba tiene sentido de ubicación. No es ese que se suelta y está atolondrado, como muchas veces el que tiene cierta ambición o cierta lectura quiere ir a sumarse al ataque. Vamos por Richard Ortiz y Lorenzo Melgarejo. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Ripio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Atención profesionales colocadores de pisos, llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Clocol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Llegaron los descuentos reales web a Farmacia Catedral. Todos los viernes aprovecha tus compras por la web con descuentos increíbles que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y mucho más. Regístrate hoy en www.farmaciacatedral.com.py y disfruta de los beneficios desde donde estés. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Richard Sánchez y Lorenzo Melgarejo. No, ya Lorenzo, ya tocamos a Lorenzo. A Richard Ortiz se lo nombró. No, al comienzo dijiste Ortiz, pero yo creo quiero que... nombrar a Richard Ortiz porque ayer el jugador de la gente, ayer era el número 1 trending topic Richard Ortiz. ¿Por qué? Yo estaba mirando y por todo, por ese tranco que tiene. Porque él tiene las diferentes facetas. Vos sabés que el tipo faltando 5 minutos sacó una pelota dentro del área. Esa es una de sus características. La otra, cuando nos estaba pasando por encima México, era el único que se animaba a querer asociar juego, buscar. Claro. Inclusive hubo una jugada en donde Derly González estaba muy marcado, pero igual al pie le tiró la pelota, aparte, mostrando precisión, tratando de contagiar. Y también pasaba de largo, también como varios. Entonces para la gente de Richard Ortiz es un jugador que vino de ser un exjugador. Richard Ortiz el año pasado, en aquella Copa Libertadores con Olimpia, era un jugador que ya no estaba ni para Olimpia. Y ahora un tipo diferente en la selección y que ya le valora su trabajo hasta el hincha que no es Olimpia. Porque ayer yo veía, dije... Bueno, esa costumbre hay que sacarse. Pero Federico, quiero nomás decir una cosa. No te vas a sacar nunca. Pero... Polarizado, un país que tenga 5 equipos grandes... pero basta ya eso. Un país tan polarizado, no. Es nuestra selección, hermano. ¿Qué podrido me tiene eso? Vos sabés que me tiene harto, sinceramente, si hay algo que me molesta, es el tema de entrar que en el Olimpia, Cerro, que Derly, estas cosas, que Anthony de Cerro. Déjense de joder las bolas con ese tema. Hasta el chico Enciso es víctima porque... Para más estamos mal ya en la selección. Estamos queriendo hacer hasta al chico personalizar por el tema de los clubes. Hincha, los dos clubes grandes le dan con todo.
Y si Tacuara hubiera sido de Olimpia o de Cerro, también tendría mucho más público que tuvo en toda su carrera Tacuara, ¿verdad? Así, lamentablemente, el tema, el punto. Pero Richard ayer estaba... Y demostró que para su compañero es muy necesario, ¿verdad? Es capaz de recuperar con tranco lento una pelota ante un rival que iba a rematar dentro del área en el segundo tiempo. Y por suerte no tuvo ni una lesión. Entonces, vamos con los delanteros entonces. Es importante. No, o sea, convenimos todos claro, que fue lo de Richard jugando sí. mucho más retrasado en comparación a cómo venía jugando en la selección. Veía también las estadísticas y fue el que más pelotas recuperó, también en territorio contrario. Y el que tiene ya, o sea, es un jugador inteligente, o sea, sabe cuándo presionar, porque muchas veces cuando los jugadores son llevados por el momento o por el contexto, y allí vos necesitas a alguien que diga, bueno, aunque la marea vaya hacia este lado, yo estoy acá. Él lo hace con la pelota, él lo hace desde mostrarse, lo hace hablando con el árbitro, lo hace hablando con los rivales, bien. No, por eso, o sea, ayer hubo en el primer tiempo, Dani, que quisimos hacer la que todos salen, la Guardiola. Anthony se la dio a Richard y Richard le dio en regla, ¡pum! Afuera, sí, no estaba para... No, y está bien. Con ¿Vos te crees que City a veces con la cuando... diferencia de velocidad no había para hacer otra cosa? Cuando las papas queman, no, es que tampoco cuando ya se dan cuenta que hay le cercaron, también revientan. Vamos con los delanteros, Cocolizo y Derlis. Pero antes de eso, viste que nos quedaba Lorenzo. Y cuando hablábamos, este va a ser un 4-3-3, vamos a ver, no, pero Melgarejo, no, sabes que yo ya conozco la historia de los Hernán Pérez, los Romero, los Brian Samuel. Almirón. Claro. Y ayer Melgarejo jugó de cuarto volante. Sí, o sea, ayer volante jugó, por izquierda. Claro, ayer jugó 15 metros más retrasado en relación a cómo juega en Libertad. Y viste que Lorenzo no está en la categoría de los nuevos. Es más, él tuvo una década de carrera en Europa y a Lorenzo lo querés colocar más en la categoría de Derlis. Él nos va a servir todavía para la eliminatoria el próximo año, Lorenzo. Sí, pero más como 11 que como cuarto volante. No, eso estamos de acuerdo. No, es que ayer jugó de cuarto volante. No, ya sé, lo que pero te quiero de decir, hecho Bruno, te acordarás en la previa, yo dije, en mi caso por lo menos, que ojalá jueguen de delantero. Y te dije que vamos a ver. No de volante prácticamente. Y a mí ayer el partido de Melgarejo no me llenó. Digo, por la expectativa que yo tengo de Lorenzo. Pero por una cuestión posicional. Creo que tuvo que ver eso también. Le dieron más recorrido a Lorenzo con respecto a lo que juega en Libertad, porque él cuando juega de punta en Libertad tiene a Gómez que le respalda el trabajo por esa zona y el lateral otra vez en Libertad. Y juega Libertad que ataca. Claro, equipo que ataca. Y ayer había que hacer sacrificio y ahí no se destacó tanto. Pero después cuando salió Cocolizo jugó de punta. Él pasó a jugar de 9 prácticamente. Una pelota en el círculo central también, Sí, le metió muchas ganas. Hay jugadores que no lo hicieron, pero valoré, por ejemplo, Cuba tirándose, faltaron 5 minutos, Melgarejo perdiendo pelota y no ganando con la velocidad que acá gana y recuperando pelota en el círculo central. O sea, hubo una química, un sostén ahí, una convicción de que si no se podía ser superior, te superan, trataron que sea de plantarte. No hubo nadie de brazos cruzados. Yo, por ejemplo, voy a hacer nombres, yo lo veía a Gastón Jiménez, a Tony Sanabria, a Hernán Pérez, a muchos jugadores que venían, lo veía como mirando y que se arreglan lo de allá, ¿verdad? No, ayer se vio un equipo solidario y dentro de la pobreza que tenemos que volver a pensar. Coste que no tuvo Miguel Almirón, por ejemplo. ¿Dónde lo pones ahí a Miguel Almirón? Pero en esa lista que daba Federico, por eso yo hace rato también decía, porque esto es algo global. Fíjate que en el 1 por 1 que estamos haciendo, y uno va a involucrar a los González también. No hubo a González nunca lo vimos lo vimos impotente, no podía pasar, pero nunca lo vimos de brazo cruzado a González. No, el partido de Cocolizo era para decir, no, bueno, claro. ¿Para qué me llamaron a este partido? Si una pelota en 90 minutos me tiraron. Pero fíjate que en el tema del comportamiento, por eso yo enfocaba en lo de Lorenzo, pues Lorenzo tuvo ya desplantes en la era pasada, pero ayer, aunque le pusieron como cuarto volante, aunque tenía que hacer un trabajo que capaz no siente demasiado. Por eso yo destaco el tema espiritual que decía Guillermo. O sea, yo veo que todos están empujando, todos están yendo hacia esa dirección. Entonces, desde eso, conectar con un partido que ganaste. Por eso el festejo al final. Porque si era un partido más, decían, hay que cumplir acá, se terminaba y iba a ser un saludo frío. Y vos le veías a Anthony abrazándose con Gamarra, Salcedo con Bruno Valdés. Todos tienen una historia totalmente diferente. Y allí es donde uno veía, bueno, que sea el inicio de algo, pero que solamente se produce cuando ganás, aunque sea un partido
con estas características. Carlos González, bueno, ya están diciendo lo de Carlos González, lo de Derli Sí. no me están respondiendo todavía. Y Derlis, el gol sensacional porque estuvo ahí, y después le costó también porque fue víctima del sistema, en el sentido de que Paraguay atacó con poca gente, entonces el Pero delantero... igual se las ingenió. Sí, Trató de claro, resolver peleó, dentro de luchó, su calidad. pero el llanero solitario contra el mundo es difícil, de verdad. Pero fabricó muchas faltas él también, necesitaba o sea, el apoyo, él iba a lucirse más y tener el apoyo de los laterales, de los volantes si se soltaban, pero casi siempre él cuando agarraba la pelota estaba muy solo. Por eso yo destaco mucho el gol, porque no es una coincidencia, no fue una jugada accidental, sino que salimos del entretiempo del vestuario. Me parece que ahí tuvo mucho que ver Guillermo con lo que le habrá dicho a los jugadores de salir con más actitud, con más carácter, porque si no nos pasaban otra vez encima en el segundo tiempo los mexicanos. Y la jugada del gol de Paraguay, en la foto del gol de Paraguay, hay 4 paraguayos contra 4 mexicanos. Estamos llegando con mucha gente, más allá de que fue una pelota larga para Cocolizo. Claro, eso es porque Paraguay quiere, porque a ver, estamos hablando del mejor momento de Paraguay en todo el partido, Sí. que es el inicio del segundo tiempo. Paraguay quiere ir a presionar a los eventuales receptores del pase del arquero y el arquero saca largo. Por eso decía, Saúl le gana a su marcador y es un rechazo largo, por eso tenemos, no te digo superioridad, pero no hay inferioridad numérica. Y en un partido donde tuviste 25% de posesión, una jugada donde pateaste 2 veces al arco y te llegaron 20 veces, los que más rápido se podrían fastidiar son los delanteros. Yo recuerdo justamente Carlos González juega un amistoso contra México en el primer combo de Berizzo y él metió unas declaraciones cuando vuelve al DF, como diciendo, y cuando leímos acá con Federico, como esto, a lo que quiero llegar, el partido ayer daba para que si vos era por mero cumplimiento, y no, vos decís, él le dijo, yo quiero estar en ese partido, no, pero se fundió contra Residentes, no, yo quiero estar, Carlos González lo mismo, entonces, yo lo que quiero destacar de un equipo que no atacó, y vi que los delanteros eran los famosos primeros defensores para ir a presionar la salida del rival, yo quiero destacar ese comportamiento y esa actitud del equipo. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Foresta aquí, Blancos por 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Peruvilla para agendar tu test drive. Broncos Sport, creada para todo terreno. Llamata Peruvillal 021-603-100 para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Campaña Yasabex Bucalex, garganta irritada toseca. Yasabex Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Es un producto de Laboratorios EMBA, división de Confarsaeca. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos
Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Wonder, encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Tiene 18 años, Matías Galarza tiene 20, Mateo Gamarra tiene 20, muchos jugadores jóvenes que la verdad tenemos mucha ilusión y que seguramente con los que tienen experiencia a través de estos años vamos a ir mejorando desde lo futbolístico, pero te reitero, muy contento en cuanto a la disciplina que tuvimos, a la táctica, el resultado, y la verdad jugar contra México, contra tanta gente alentando a ellos, para nosotros era muy motivante y nos sentíamos muy bien. Usted ha hablado mucho de los jugadores jóvenes, el proyecto hasta el 2016, pero uno de los mejores de la cancha, posiblemente el mejor de la cancha para Paraguay, fue el veterano Antonio Silva, de 38 años. Es un lujo tener ese tipo de experiencia en el arco y será parte de este proyecto. ¿Cuál va a ser su papel? No, va a ser un papel importante, obviamente, que es parte del proyecto y es parte hoy del equipo titular. Pero no es por lo que fue Anthony, sino por su actualidad en el fútbol mexicano. Es un arquero que en cada partido de Puebla se destaca y es importante, y ha sido importante en el último año, donde Puebla ha logrado llegar a la clasificación en los playoffs, así que tiene actualidad, y hoy la verdad que estuvo muy bien, muy atento, conocía bien a los rivales, así que es un jugador con experiencia y con nivel. Sabiendo pues que son confederaciones distintas. No, para nosotros es buenísimo haber ganado. Nosotros nos tocó enfrentar hace 2 meses a Corea y nos empató en el último minuto, y nos da la posibilidad de pensar, jugás contra Corea, que va a jugar el Mundial, que tiene jugadores en la Premier con un presente importante, te jugás de visitante y le mereces ganar. Venís a jugar contra México aún sin tener los extranjeros de México, nosotros tampoco tuvimos extranjeros nuestros, y le ganás. Me parece que eso suma, como te decía, mucho más espiritualmente que otra cosa, porque estos 3 puntos no hay, físicamente no los contás en ningún lado, pero te dan confianza, le dan confianza a los jugadores, son parte del crecimiento. El crecimiento es tiempo, paciencia, que jueguen, pero también resultados. Así que es importante ganar. Primero que nada, yo pienso que no solamente venir a jugar en un estadio así a nosotros nos gusta, es más, representar a nuestro país es lo que un jugador pretende siempre, es un lugar donde cualquiera quiere estar, y bueno, hoy nos tocó a nosotros, nos tocó hacer de la mejor manera, y bueno, es el camino a que hay cosas que mejorar, pero es el camino a seguir. Sí, obviamente que es todo muy positivo. Haber entrenado, haber hecho 2 microciclos con los jugadores y haber de a poco poner la idea de cómo íbamos a jugar tácticamente, después ver el equipo cómo rindió tácticamente, que tuvieron disciplina, que recibieron la información que nosotros queríamos darle y que lo hicieron en el campo de juego. Se gana el partido, la verdad que es todo positivo, pero obviamente que también a esto agregale que sumó minutos Matías Galarza, Diego Gómez, Mateo Gamarra, Salcedo, jugadores jóvenes que son sus primeros pasos en el equipo, y creo que es una experiencia muy buena para el desarrollo de ellos en la selección paraguaya. ¿Cuánto vale el triunfo saliendo de una etapa negativa en cuanto a resultados? Y desde lo individual, ¿qué le pareció el debut de Mateo Gamarra? No solamente el de Mateo Gamarra, sino el de los más jóvenes. Creo que fue un buen debut de todos, y creo que hay que hacer una pausa una vez terminado el partido con Perú, en Perú por eliminatorias. Arrancó un nuevo espacio, un nuevo ciclo ahí, y de acá a la Copa América o de acá a las eliminatorias es importante ganar, porque da confianza y llena espiritualmente a uno, pero lo más importante es poder lograr un equipo, una selección fuerte, firme, con experiencia,
que sepan a qué juega cada vez que le toca jugar cada uno, sepa su función, su disciplina, y llegar ahí, a ese momento, al partido por eliminatoria por Copa América. Te reitero, ya terminó la eliminatoria anterior, tenemos que empezar a visualizar el futuro, y hoy el futuro lo ves que arranca, que da pasos hacia adelante, como el partido en Corea. No, obviamente que cualquier triunfo, ya sea con los jugadores locales o del plano internacional, es importante, porque como dijo el profe, anímicamente creo que deja bastante bien al grupo. Lo necesitábamos y creo que hoy conseguimos hasta ese triunfo que lo veníamos buscando ante un rival que va al Mundial. Johnny González, Radio ABC Cardinal 730 AM. El gol llegó tras una jugada de Carlos González. Con esto podríamos decir que en los próximos partidos ¿va a jugar un delantero de área con extremos? Vamos a ver, vamos a analizar el momento de cada uno, vamos a analizar el momento del rival y decidiremos. Es muy bueno ver que Derlis haya hecho otro gol, ya lo había hecho en la gira en Asia. Bueno que Carlos haya participado directamente en el gol, pero en líneas generales es bueno todo, ¿no? Haber ganado, haber jugado hay que tener en cuenta que este equipo de México, de los 11 jugadores que arrancaron, seguramente 10 van a estar en el Mundial. Entonces vos competís contra esa calidad y podés competir. Eso es lo que nos deja hoy este partido. Más allá del análisis táctico, técnico, futbolístico, que jugamos contra un equipo que van a estar en el Mundial, y que eso es lo que nosotros apuntamos, estar en el próximo Mundial, y de a poco vamos a estar en el nivel. Entre el amistoso ante Corea y ante México se vieron cosas muy interesantes a nivel de actitud y también con mayor orden a nivel colectivo. ¿Cuánto les deja conforme esto y también lo de ganar para seguir corrigiendo cosas? No, mucho todo, lo táctico y el triunfo, obviamente que te sirven para pensar que vas por un buen lugar, por un buen camino. Es verdad, el partido en Corea fue muy bueno, el de hoy también, teniendo en cuenta que teníamos 6-7 jugadores de inicio que juegan en nuestra liga, y que estuvieron a la altura. La verdad que nos da la visión de que se puede, ¿no? Hay que trabajar, hay que dedicarse, hay que dedicarle tiempo, espacio al jugador, al equipo, pero que se puede. Su opinión de los futbolistas que debutaron hoy en la selección. Me voy contento con todos, la verdad. No he hecho un análisis individual porque quizá eso en la semana, con tiempo, seguramente el cuerpo técnico nos reuniremos y hablaremos, pero me voy contento, no veo ningún error táctico, ningún error, incluso con el poco tiempo que tuvimos de trabajo, ningún error entre las líneas. En el segundo tiempo quizá estuvimos más apretados y defendimos mucho mejor, no le dimos tantas opciones a México como habíamos dado en el primero. Pero me voy muy contento. Tu presencia es de mucha importancia tanto en la selección como en Olimpia. ¿Sentís que estás en el mejor momento de tu carrera? No, yo pienso que un jugador siempre se tiene que preparar de la mejor manera. Ese momento en el que uno se aprovecha, y hoy en día gracias a eso estoy en la selección, y bueno, es tratar de seguir esto, y siempre hay cosas que mejorar y tratar de estar siempre aquí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Juanma, ¿cómo te va? Móvil Personal, buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien. Bueno, se hizo oficial ya en las redes sociales de Cerro Porteño lo que adelantábamos con respecto a lo de Pulpito Duarte. Sí, son 3 años más de contrato. El anterior vencía en junio del año que viene, entonces eso le daba la posibilidad evidentemente al futbolista de poder firmar un precontrato en enero del año que viene, en caso que así lo decida con otra institución. Con esta extensión de contrato hasta el 2026, hasta junio de ese año, entonces Alexis Duarte asegura
continuar en Cerro Porteño, no por ese tiempo específicamente, sino que también asegura un poco también en caso de que haya alguna transferencia, pueda dejar algún dinero a la institución, a Barrio Obrero, club del cual él surgió en primera división, realizó todas las categorías inferiores, tuvo un breve paso por Independiente Campo Grande y hoy día llegó a ser incluso capitán del primer equipo de Cerro Porteño. Venía con un golpe en el tobillo, así como están las cosas, podría él estar presente de todas maneras en el partido del domingo ante Libertad. Hoy a la tarde trabaja de vuelta a Cerro Porteño y allí Francisco Arce, así como están las cosas, estaría ya parando un probable equipo de cara a lo que va a ser ese encuentro a las 18 ante Libertad. Un ambiente completamente diferente a que se venía viviendo las semanas anteriores con la cuestión de los barras. Esto incluso uno puede verlo reflejado en las redes sociales, donde lo que hasta la semana pasada eran reclamos, hoy día es como una especie de causa común de los aficionados del Cerro Porteño que buscan meter una gran cantidad de personas en la nueva olla, tratando de empujar al equipo a lo que sería una eventual victoria ante Libertad. Y sí, evidentemente el panorama es diferente, no hubo victoria de por medio, pero llegó el mensaje de Francisco Arce en la conferencia de prensa del último empate ante General Caballero, y eso hizo un poco que las aguas se calmen de cara a lo que va a ser ese partido contra el Gumarelo. ¿Y cómo nace el tema del triple premio, o es habitual contra Libertad? Estuvimos averiguando, y en el clásico también ya corrieron por triple premio al no conseguir un resultado positivo. Eso evidentemente no se pagó, y ahora de vuelta está la cuestión de jugar por un premio importante, por un premio triple en caso de una victoria. Consultando un poco me decían que generalmente si se da ante este tipo de partidos importantes, no es automático, no es que está estipulado, pero sí, cuando hay un partido importante se le hace saber a los futbolistas, la bolsa sube, inclusive se triplica para este tipo de partidos. Uh-huh. Muy bien, perfecto. ¿Algo más, Juanma? A las 16 el entrenamiento de hoy en Barrio Obrero, repetimos, allí sí, Francisco Arce va a dar o va a parar un probable equipo que estaría arrancando el juego del domingo. Federico Carrizo disponible, Alberto Espínola complicada su presencia, los Alexis Duarte sí, son mucho más, en este caso, optimistas con la cuestión de Alexis Duarte. Los precios de las entradas que están en venta desde el día lunes: 20.000 guaraníes las graderías, norte y novena; platea 40.000, preferencia lateral 60.000, preferencia VIP 120.000, VIP socios 80.000, preferencia benefactor 120.000, y para los visitantes 30.000 guaraníes. Todos los socios al día y activos pueden canjear sus entradas a través de la red UTS o también físicamente en el club. Niños a partir de 10 años deben canjear o comprar sus entradas para el partido del domingo. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo, adiós. Copa Argentina ayer, qué paseo de River, 4-0 ante Defensa y Justicia. Contundente River, con Solari, Pablo Solari, que estuvo inspirado. Chileno, ¿no? 3 goles. ¿Vino de Chile? Él vino de Colo-Colo. Sí. Y ayer una goleada increíble de el Manchester City, 6-0 ante el Nottingham Forest, 3 goles de Haaland, 2 de la Araña Álvarez. Arsenal le ganó al Aston Villa 2-1, sigue como líder. Ganó Liverpool de manera increíble, ¿verdad? Lo de Almirón, que mezclaba la selección, porque una cosa la ataba uno con la otra, ¿verdad? Porque en mi caso, por ejemplo, decía, mira, ¿en qué nivel está jugando este chico, verdad? Que mientras lo de la noche iban a esperar otra cosa, pero buen partido Almirón ayer. Buen partido de su equipo, tratándose de con quién jugó. Claro, ayer Newcastle jugó como venía jugando anteriormente por una cuestión lógica. Jugase en Anfield contra el Liverpool y además no tenía ni a Bruno Guimaraes ni a San Maxim. Entonces prácticamente fue 4-1, donde Almirón jugó casi como un volante por el sector derecho. Igual él tiene una participación importante para sacarlo a Van Dijk de su zona para que Isaac se meta allí y que marque el primer gol. Y vos sabés que fue polémica porque el árbitro adicionó 5 minutos.
El gol se produce a los 98. Y, 98, ¿no? Claro, el famoso, hasta que meta tal equipo. Lo que pasa es que en ese hay muchos jugadores, entre comillas, calambrados del Newcastle. Sí. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, vos te haces el que más te voy a adicionar. ¿Vos sabés qué le pasó a Ruan la vez pasada en el partido de Olimpia Resistencia? Está bien eso, yo estoy a favor de eso. Bueno, y por eso. Lo que pasa es que el que no ve el partido y ve nomás los números, dice, espera, porque díselo ahí, más 5 y el gol se produce a los 97 de 5. Y además era el córner. Entonces, técnicamente era la última jugada del partido y se produce el gol de Liverpool. Y vos sabés que Klopp en la conferencia, cuando le decían, a los 98, lo que pasa es que era muy cortado el fútbol. Parecía la declaración del fútbol paraguayo. No se puede jugar así. Y qué goleada de Flamengo 4-0 ante Vélez. ¿Cómo puede jugar tan bien un equipo, verdad? Y el ¿Dónde quedó eso? Que su estadio, que su cancha, que ¿Y cómo le hace el gol? ¿Cómo le hace el gol? Una pelota, no digo llovida, pero intencionada hacia ahí. Un poco lo que hablábamos. Si la cancha estaba lista, era 8-0. Yo le avisé, les dije. No. Entrar y, porque vos sabés que en los 4 goles de Flamengo hay un pase mal dado. O sea, hay un pase donde le rebota mal la pelota, pero igual se las arreglan. En los 4 goles, fíjense, siempre hay uno. No, yo lo que te digo es, mira si ni siquiera tenía eso. O sea, habrá que ver qué postura toma en el Maracaná. Porque si ellos dicen, hagamos lo que Palmeiras le hizo a Cerro. O sea, ayer Klose pasaba diciendo, ojo con Vélez que si va, ataca y se abre. Puede ser peor esto, ¿verdad? Y es cierto, y en la cancha de Flamengo no sé cómo va a ser, o sea, en el Maracaná, ¿verdad? Estando 2-0, estaban con la pizarra ahí, los ayudantes de Vélez para hacer un cambio. Llega el tercer gol, tira la plancha. Casi que Medina para estar expulsado. Sí, por eso hizo ayudante. No quiso saber nada el tercer gol, pero la gran. Independiente del Valle le ganó a Melgar 3-0. Una serie medio cerrada, y hoy... Independiente de nuestro Sevilla. Ahí en la Sudamericana vuela ese equipo. Hoy tenemos en materia de fútbol. Juventus ganó ayer 2-0. 2 goles de Dusan Vlahovic, el serbio. Tiro libre. El primero golazo de tiro libre. Tiro libre, ¿verdad? Especia. 20-30 ante San Paulo, Atlético Goianiense, San Paulo, repito. 3 de la tarde por si te interesa, Federico. Sí, Leicester, Manchester United. Y si te interesa fútbol italiano, 14:45 Bologna Salernitana y Atalanta Torino. Leicester, que es el colero de la Premier. Bueno, el United. Y ahí estamos. Y ayer también ganó 3-0 ganó PSG. Sé que ya está. Para que vea cómo tiene una fútbol. Contra el Toulouse. Ayer en un momento de la tarde, en plena Champions compañía, estaba jugando Sport Colombia contra Colonial. Cancha por Colombia, porque esos partidos también de la tercera, ¿verdad? Se televisa también. Primera vez. Primera vez. El Colonial es el que enfrentó a Olimpia en la Copa Paraguay. En cancha por Colombia, digo nomás como en todos lados. Y estaba transmitiendo a la noche el partido de la Liga Norteamericana, el Austin. Estaba jugando también en medio de... Y metía mucho el torneo de tenis también a la tarde. Entonces la señal del City tuvimos que ver a través de Star Plus, porque el cable no estaba transmitiendo. Estaba con Paris Saint-Germain, estaba con el partido de Almirón y otro más. Claro, Colonial primera C acá correctamente, claro. Apunta Néstor, 4ª división. Está bien, por eso, 4ª división. Y hablando de la Major League Soccer, ayer gol de Seba Ferreira de penal, que fue justamente la razón por la cual él no estuvo al servicio de la selección, porque su equipo se estaba jugando una parada importante para los playoffs contra Los Ángeles Fútbol Club. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. ¿Libertad? Sí, señor, con mucho gusto. Pero antes, déjame unos segundos darte semblanza de los porteros que tenemos, porque hablaba... Más de un segundo. Adelante, Gerardo, por favor. Sí, gracias. Aldo Pérez, arquero de Guaraní, que en estos últimos partidos no jugó, es un prospecto interesantísimo, 21 años, 1,91 m, está cuidando su puesto, Vázquez, el colombiano, porque tuvo una lesión en el gimnasio, se le cayó una pesa en el hombro y por eso perdió el puesto, pero desde la fecha pasada ya estuvo de vuelta la banca de suplentes, y creo que para esta fecha, para mañana, va a volver nuevamente ante Guaireña jugando de titular en el arco de Guaraní. Decía, 21 años,
es de la ciudad de Itat, 1,91 de estatura. Es potable, tiene condiciones, y en la medida que vaya creciendo, pues, para el tema de selección. Ángel González, el arquero de Libertad, 19 años, 1,87 m de estatura, muy buenas condiciones, ya tuvo una experiencia en el Porto, es cierto, en las inferiores no estuvo en el plantel de primera, pero estuvo ahí practicando y jugando en las inferiores del Porto, y hoy día es el titular de la Sub-20 que dirige Bobadilla. Ángel González, repito, 19 años, Encarnaceno, 1,87 de estatura. Y después ya los conocidos, Santiago Rojas, 26 años, el arquero de Nacional, el Kili, 1,85 de estatura, 26 años. No se pudo afirmar hasta aquí, alterna buenas con malas. Y lo de Juan Espínola, 1,85, 27 años, y después vamos a hurgar, no tenemos portero, no hay arquero hoy día en el fútbol paraguayo, excepto estos nombrados. Y yo pongo mis fichas por estos dos, por Aldo Pérez y por Ángel González, 21 y 19 años respectivamente. Ahora, con relación a Libertad, que hoy practicó nuevamente con absoluta normalidad en el predio de la Fuerza Aérea, se espera que los seleccionados vuelvan sin ningún tipo de inconveniente. Anoche jugaron de titular Iván Piris, lo hizo todo el partido, al igual que Lorenzo Melgarejo, que también jugó todo el partido, y Diego Gómez, que jugó 20 minutos. 20 minutos jugó Diego Gómez, el chico de 19 años, que hasta aquí tiene 17 partidos en primera división, y anoche ya debutó con la selección paraguaya. Había debutado en un partido de Copa Libertadores con la primera de Libertad, y anoche lo hizo por la selección paraguaya jugando 20 minutos. Y de no surgir imponderables, el equipo que prepara Garnero sería con Martín Silva, Iván Piris, si tiene algún inconveniente, y lo tiene Amayada, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz o Álvaro Campuzano. Diego Gómez, si no está Diego Gómez, podría aparecer ahí Iván Franco o Rodrigo Bogarín. Depende de cómo lleguen los seleccionados. Repito, llegan en la noche hoy a las 23 horas aproximadamente aquí a nuestro país. Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz, la probable formación de Libertad para el día domingo, para enfrentar a Cerro a las 18 horas por la 9ª fecha. La última visita de los repolleros a La Hoya se dio el 17 de abril, y esa visita no fue grata para los gumarelos, porque cayeron ante Cerro Porteño por un contundente marcador de 4-0, y varios de ellos podrán repetir ese partido de aquel 17 de abril al día domingo. Silva, Piris, Bocanegra, Espinosa, Caballero, Ernesto, Melgarejo y Roque Santa Cruz son los que están para repetir, porque ya no está, por ejemplo, Canales, que fue transferido a la Argentina. Igual cosa acontece con Enciso, y el Tito Villalba, que está con un problema de lesión que hasta aquí no se ha recuperado, y Riveros está ahí para aparecer en cualquier momento. Otros que fue de la partida ante Cerro Porteño aquel 17 de abril en La Hoya Monumental. Bruno, compañeros, audiencia. Gracias, Gerardo. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, adiós. Bueno, a ver, tenemos que ir por Olimpia. Técnico de 12, ¿debuta o ya debutó? Debutó, sí, ya debutó. ¿Debutó? Héctor Marecos, sí, debutó. Mediano. Perdió, 2-0. cierto. Ahí debutó, sí. Estoy mirando nomás. ¿Qué es tendencia ahora mismo? Espera, ¿qué hijo de puta es? ¿Qué HDP es tendencia en Paraguay? ¿Por qué eso? Derli, después Olimpia. ¿Qué hijo de...? ¿Por qué es de qué hijo de P?
¿Por la golpeadora de la niña o...? Y sí. Esta mujer que le cuidaba a una niña de 4 añitos, ¿verdad? ¿Cuántos añitos tenía? Sí. Que salió en los circuitos cerrados. Y su nombre está como segundo en la cámara, ¿verdad? Se le ve a ella pegándole a la criatura. Exacto. Le llegó a la ¿Qué madre. tenés que tener en tu cabeza para tratar de hacer una criatura inofensiva? Hay mucha gente enferma. ¿Eh? Hay mucha gente. ¿Cómo que así lo quiero ser policía? ¿Cómo le voy a agarrar? Aguachazo le voy a llevar. Sí, es lo que pasa con ese cinto grueso. Con las madrastras. Hay cada caso. Derly también es tendencia. Derly González. ¿Cómo te va, Johnny? Bruno, buenas tardes, saludos para todos. ¿Cómo están las cosas, Johnny? Bien, señor. ¿Te gustó la selección, Johnny? Y yo creo que este es el momento de volver a la escuela de antes, de sufrir, pero de ganar, clasificar. Porque llegaron técnicos que trataron de cambiar la mentalidad, cambiar el fútbol paraguayo, como Francisco Arce, Berizzo, pero quedamos fuera de 4 mundiales. Entonces, como fuimos a 4 mundiales de forma seguida, con un estilo defensivo, entonces hay que volver a ese estilo, porque la idea es ir a la Copa del Mundo. Sufrir pero ganar. No le decís nada a Johnny Ariel. ¿Te volviste en Chihuahuita otra vez? No, pero ¿qué es lo que le puedo decir más? Ya dije todo lo que tengo que decir, si no volvemos otra vez al mismo ruedo. Está bien, respeto su punto de vista. Está bien. Vamos a ir a la noticia de Olimpia, mi querido Johnny, ¿te parece? Aguántame un segundito, por favor. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales feria de venta a insuperables precios. Este domingo gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontralos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema Losarrab. Es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Johnny. Sí, señor. Para el partido por el campeonato, 9ª fecha, está el árbitro principal, Juan Gabriel Benítez. En el VAR estará Carlos Paul. Última partida de Carlos Paul en el VAR fue Cerro General Caballero, justamente en el este del país. Estará otra vez en esa cabina el cuestionado árbitro del VAR. Muy bien, espero ahora Olimpia ante el equipo del 12 el próximo domingo, el 22:56. Llega la selección nacional, la delegación, donde van a llegar futbolistas del Olimpia inmediatamente a descansar mañana a la tarde la movilización. Y cerca de las 17 me dice que el viaje será con destino al este del país, pero el sábado vía aérea estará viajando la delegación de Cana. Terminó bien Derlis, si bien cansado, pero terminó bien. Richard Ortiz también, el que fue el capitán anoche en la selección nacional, terminó bien. Después Zárate estuvo en la banca de expectativa, Saúl, que está suspendido, Gamarra, que también
está suspendido, jugó el partido anoche Marcos Gómez. Entonces, Olimpia, podríamos decir, con Alfredo Aguilar, el arquero suplente ayer, está para recuperar a todos. Mañana en la movilización, el sábado y después el viaje. No hay preocupación del cuerpo técnico, por lo menos en el fútbol. Habría que ver cómo culmina el viaje hoy a las 22:56 del grupo de la selección nacional. Alejandro Silva ya está habilitado, pero me parece que Alejandro Silva a esta altura podría ir a la banca de expectativa para seguir cumpliendo con el reglamento, para que pueda continuar en el equipo titular Bruno Recalde, el extremo por el sector izquierdo, Fernando Cardoso, que continuaría en el puesto de volante por el sector izquierdo. Reemplazantes de los expulsados, el caso de Luis Zárate va a ingresar por Saúl, y Antonina Alcaraz va a ingresar por Mateo Gamarra. Va a continuar como lateral por la zona derecha Sergio Tálvaro y Tito Torres, que también está descansado, viajó, pero está bien, el lateral izquierdo del Olimpia. El mediocampo, Bruno Recalde, Richard Ortiz, Marcos Gómez y Fernando Cardoso, Derlis González y Brian Montenegro. No sé si el técnico, por ejemplo, va a recurrir a otro delantero para que Derlis pueda descansar, no creo, porque el próximo miércoles el partido por Copa Paraguay, pero hay tiempo para recuperar. A esta altura es la gran figura del Olimpia, Derlis González, autor del gol anoche en la selección nacional. Perfecto. ¿Alguna consulta, Fabio? No, y más que nada lo que estaba señalando Johnny con respecto a la zona defensiva, que es donde va a tener que recurrir a otros jugadores, Julio Cáceres. Ahí está el tema para definir el equipo, porque después creo que no hay tantas dudas, porque si nos juega con su 19, no hay, vuelve Ale. Sí, Zárate y Antolín, sin sub 19. ¿Está perfilado de esa forma, Johnny? No, para mí va a jugar Recalde. ¿Va a jugar con su 19 entonces? Va a jugar con su 19, Recalde por derecha y Alejandro Silva en la banca de expectativa, para que en algún momento pueda ingresar el uruguayo por Bruno Recalde y mantener por la zona izquierda a Fernando Cardoso, que en el partido contra Resistencia arrancó en ese puesto. Después lo mandó el técnico por el sector derecho cuando la producción no era muy buena del sub-19. Me parece que si por allí hay una pequeña duda es esta cantidad de partidos que ha jugado Derlis, y si no es momento para descansar. Veremos qué pasa con el delantero. Repito, a esta altura, gran figura del Olimpia, el 10, Derlis González. Un abrazo, gracias, Johnny. Hasta cada momento. Adiós. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. En Petrosur, recarga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Choco Trébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trébol, ahora con nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente.
¿Cumplimos con todos? Con todos, Bruno. Sí, bueno, con respecto, intermedia. sí, intermedia, lo del lunes, 14:15, el horario del partido en cancha del General Caballero, en Caerendí, ahí va a ser de local Pastoreo ante Luqueño, y la gente de Pastoreo se muestra abierta a poder escuchar a los de Luqueño, y si necesitan 3.000, 5.000 entradas, van a dar las entradas. Sí. O sea que va a ser Luqueño local, con todo esto que ya anunciaste, Bruno, también del feriado en Luque el lunes, va a ser local en Caerendí, un partido estratégico para Pastoreo si quiere seguir con chances. Cerramos con la señora Valeria, charlábamos con la madre del futbolista Vidalia, perdón. ¿Qué dije yo? Valeria. No, doña Vidalia. Vidalia, la madre de Mateo Gamarra, una nota, ¿cómo se diría? De color, ¿verdad? Nos contaba un poco sobre Mateo Gamarra, sus inicios. Muy educada la señora y nos atendía de esta manera. Cuéntenos su impresión, me imagino que se habrá sentado ayer frente a la tele para mirar el partido de su hijo. La familia estamos sentados frente a una pantalla gigante, emocionados y contentos, va a ser imposible. ¿Qué mucha personalidad sigue demostrando tu hijo, señora? Sí, gracias a Dios, demostró todo y puso, como se dice, la garra como paraguayo para defender su equipo. Él siempre fue así desde chico, tiene una personalidad, pareciera ser un poco callado, pero en la cancha es un jugador muy firme, con mucha personalidad. Así mismo el señor. Él es un chico muy calladito, lo que hace en silencio y responsabilidad, eso es siempre. Esa responsabilidad él mantiene. ¿Y él dónde empezó? ¿Dónde él comenzó como jugador o desde niño? No jugador profesional, ¿verdad? Pero hablamos de querer ser futbolista. Y él empezó, como nosotros le llamamos acá, en una canchita que se le dice Tarabé. Y ahí él empezó. Y después de ahí pasó al Club General Garay. Ahí va empezando. Ahí salió campeón, su 15, su 17. Y así se van. ¿Y cuándo él llega al Olimpia, señora? Y hace poco, nomás todavía no hace ni un año, él se fue primero, se fue lo de Independiente y de ahí pasaron a los Sures y de ahí se fue a Olimpia. ¿Con quiénes vieron el partido, señor, ayer? Y la familia completa, somos una familia muy, tengo 13 hijos. Ah, 13 hijos. Tengo 13 hijos. Y siempre colocamos una pantalla gigante desde que él empezó a jugar el partido. Nosotros, claro, con 13 hijos. Pantalla gigante y prácticamente un estadio. Señora, ¿y en qué momento o hasta cuándo le estaba trabajando en un barco? Entiendo que él trabajaba en un barco, ¿no? Sí, él después de que estaba en Olimpia ya vino la pandemia y ellos tuvieron todo prácticamente vacaciones y vino y antes de eso ya trabajaba luego y después cuando vino empezó otra vez a trabajar ahí con su hermano. Jacula de la pandemia, me pidió. Sí. ¿Y qué es lo que él hacía? ¿Y pintaba en el barco? Sí, pintaba. ¿Y también navegaba o simplemente ahí cuando estaba a orilla iba a trabajar? No, a la orilla nomás. El barco se acerca a la orilla y ellos pintan y entra ahí adentro con una linternita y ahí pintan ellos. Pero su sueño siempre fue ser jugador. Sí, siempre. Ese es su sueño siempre, ir a jugarse. Y soñaba mucho, lo decía alguna vez, iba a jugar por la selección paraguaya y muy poco tiempo ya se le cumplió su sueño. ¿Por qué le dicen el sargento a él? Y eso los públicos ya le ponen... La gente, claro. Fabio. Porque él es muy serio y... O sea, que él así siempre, muy serio. Y como te digo, lo que hace en silencio, pero responsabilidad. Espectacular. Dentro de eso, señora, que hace en silencio, mucha gente ya lo vio a él ayudando con víveres a familias carenciadas ahí en Concepción. No perdió la humildad nunca desde que está en Olimpia. No perdió y eso es lo que yo le pido a él, que él nunca pierda esa cosa, porque la gente así le conoció a él y así tiene que seguir. No tiene que ser alzado, porque eso es una cosa que no le vamos a soltar a la familia, porque nosotros empezamos desde abajo y así tenemos que continuar. Perdón por la pregunta, ¿y papá dónde está? Nuestro papá hace 5 años, 5 meses que partió para la eternidad
Y eso es nuestro gran potente de allá arriba, que todos le pedimos a él, por toda la familia y ahora en especial por él, porque él está luchando por un lugar mejor. Claro, o sea que cuando él era jovencito, entonces le perdió a su papá. Así mismo. Él después de perderle a su papá, ya se fue en Asunción como para probar. Y seguramente eso es lo que todos decimos, que él no lo dio desde allá arriba, y con el Papaguazú otro, y con la ayuda de todos los santos a quien yo les he encomendado siempre a toda mi familia. Y gracias a Dios, ahí estamos. Él cada vez que tiene vacaciones va y ayuda a la gente ahí, a la gente carenciada de ahí de la zona de Concepción. Así mismo, sí. Muy poco luego viene, y la vez pasada vino 3 días por ahí. Y en esos 3 días de tiempo ni participó con nosotros, y hizo esas cosas, y gracias a Dios la gente está agradecido demasiado con él, y como te digo, así va a continuar si Dios quiere. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Luego de su victoria en la segunda fecha del Campeonato Nacional de Super Prime el pasado domingo en el Autódromo Víctor Rubén Dumont, el piloto paraguayo Fabricio Saldívar viaja en la jornada de hoy jueves rumbo a Europa. Fau estará presente una vez más representando a nuestro país en el World Rally Championship, esta vez en el Rally de Acrópolis en Grecia, del 8 al 11 de septiembre, y que corresponderá a la 10ª fecha del certamen ecuménico de la modalidad. Noticia Deportiva Motor fue presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo. Sabemos que llegar a fin de mes es una carrera para todos, por eso en Puma Energy cargas kilómetros de ventaja todos los días con diferentes medios de pago. En Puma Energy contamos con promociones, descuentos y beneficios insuperables. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo lo que